Reincarnation of the Strongest Sword God. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 231. El genio legendario Blackie y los demás habían estado atrapados en el juicio de Dios durante varios días. Si permanecían dentro, Shifen no sabía cuándo podría ir al castillo del demonio para obtener el corazón del demonio. Por lo tanto, Shifen necesitaba conocer su progreso actual. Si realmente no podían abandonar la prueba en un futuro cercano, su única opción era buscar la ayuda de Gentle Snow. Sin embargo, no quería que Nieve Dulce supiera demasiado sobre él. A menos que se tratase de una situación desesperada, no pediría ayuda a Nieve Dulce. Bien. Me olvidé por completo de decírtelo ya que estaba tan emocionada por el taller. Blackie se golpeó ligeramente la cabeza. El asunto del taller fue simplemente demasiado chocante. Él continuó. Hermano Fen, ¿dónde encontraste a una hermanita tan experta? Ella es demasiado impresionante. Originalmente, casi nos desesperamos por la dificultad del juicio. Sin embargo, gracias a ella, todos sobrevivimos el juicio con gran facilidad. Ahora mismo, estamos a punto de ir al piso más alto para recibir nuestra recompensa. ¿Un experto? Hermana pequeña. ¿Estás hablando de la danza del fuego? ¿No has visto ya lo increíble que es? Preguntó con curiosidad Shifen. No, no es baile del fuego, sino Violeta. Solo gracias a ella pudimos dar el visto bueno al juicio. Pero en realidad, es simplemente demasiado fuerte. Blackie se lamentaba. Al principio del juicio, la hermanita Violeta solo nos había curado por detrás. A medida que progresábamos, su curación crecía cada vez más y mejor, y era capaz de comprender perfectamente el momento de su curación. Sin embargo, los monstruos en el juicio también se hicieron más fuertes. Después de algún tiempo, apenas sobrevivimos, incluso con la excelente curación de la hermanita Violeta. Fue entonces cuando tomó medidas. Aunque sus estándares de combate, al principio, eran muy crudos, a medida que las batallas continuaban, una tras otra, sus estándares de combate aumentaban sin cesar. En solo un día, ya había superado a Fire Dance. Incluso sentí que la prueba de Dios fue creada específicamente para la hermanita Violeta. Dentro de la prueba de Dios, por cada prueba que superáramos, se nos daría una evaluación y una recompensa apropiada. Mientras tanto, desde que la hermanita Violeta tomó acción, siempre obtuvo una evaluación de rango A o superior. Su equipamiento y habilidades mejoraron continuamente, y en cuanto a la producción de daños, a pesar de que tenía la guardia de Mavis, solo gané contra ella por un pequeño margen. Si la hermanita Violeta también tuviera un personal de rango épico, hace tiempo que me habría dejado en el polvo. La hermanita Violeta es la persona más talentosa que he conocido en el dominio de Dios. Hermano Fen, si vieras su aterradora tasa de crecimiento, tú también estarías conmocionado. Después de haber mencionado a Violet Cloud, Blackie no podía parar su boca mientras hablaba de ella. Blackie habló como si Violet Cloud fuera la experta más fuerte en el dominio de Dios, y nadie estaba por encima de ella. Por supuesto, Blackie hablaba del talento innato de Violet Cloud, y no de su fuerza actual. Después de todo, la tasa de mejora de Violet Cloud fue simplemente horrorosa. Con tal tasa de mejora, tarde o temprano se convertiría en la jugadora más fuerte en el dominio de Dios. Es bueno que hayan pasado el juicio. Sin embargo, no deberías prestarle atención a Violet. No olvide que usted es un cursillista, mientras que ella es una clériga. También tienes en tus manos un bastón con un rango épico. Si tu daño realmente pierde frente al de ella, entonces vas a tener que entregar la guardia de Mavis a Violet. Shifen bromeó. Sin embargo, se sintió verdaderamente aliviado. No era de extrañar que Violet Cloud hubiera logrado convertirse en un dios clérigo en el pasado. Su talento innato no era una farsa. Sin embargo, tal vez porque Violet Cloud había jugado a un clérigo en el pasado, nunca había revelado su verdadero potencial durante las primeras etapas del juego. Sin embargo, después de dejar Ouroboros, Violet Cloud ya no podía depender de su curación para jugar al dominio de Dios, ya que solo podía confiar en ella misma en las batallas. Por lo tanto, comenzó a mostrar su aterrador talento. Similar a la situación actual en el juicio de Dios, la sanación por sí sola no era suficiente. Por lo tanto, Violet Cloud no tuvo más remedio que enfrentarse también a la batalla, revelando inadvertidamente su explosivo talento. Quizás ella es uno de los genios legendarios, suspiró Shifen. En el pasado, aunque sus técnicas eran buenas, en comparación con Nube Violeta, la diferencia entre ellas era como el cielo y la tierra.
No era de extrañar que Violet Cloud se hubiera convertido en un dios clérigo. Sin embargo, Shifen ya no perdería su tiempo en esta vida. No ignoraría el entrenamiento de su cuerpo. En la actualidad, el taller puede albergar hasta varios cientos de personas. Además, también había habitaciones privadas destinadas a la alta dirección. Muebles de calidad superior decoraban estas habitaciones privadas, y solo el costo de un solo juego habría dejado asombrado al pasado de Shifen. Además de las habitaciones privadas, Shifen también había instalado una sala de ejercicios que permitía realizar ejercicios sencillos. God's Domain no era un juego cualquiera en el que los jugadores podían convertirse en tiranos si pasaban unas cuantas noches en vela. Si uno quería hacer campaña en el dominio de Dios, necesitaba prepararse para una guerra larga y ardua. Por lo tanto, los jugadores en el dominio de Dios necesitaban equilibrar tanto el trabajo como el descanso, y lo más importante, entrenar sus cuerpos si querían tener éxito. Hermano Fen, la fiesta de la beca de la universidad es pasado mañana. ¿Deberíamos comprar un coche de lujo y conducir hasta allí? En ese momento, quiero ver quién se atrevería a despreciar nuestro taller de al acero. Dijo Blackie excitado. Pasaré del coche de lujo. No puedo permitirme tal cosa ahora mismo. Shifen agitó la cabeza mientras reía. Aunque Shifen también había pensado en comprar un coche de lujo para mantener las apariencias, en la actualidad no tenía mucho dinero. Todavía debía una gran suma de créditos. Sería mejor adoptar un enfoque más pragmático. Después, Shifen y Blackie pasaron todo el día dando los últimos toques al taller. El problema restante que enfrentaban era la falta de miembros. Necesitaban reclutar un gran número de nuevos miembros con potencial. Cuando la noche llegó al mundo real, Shifen volvió a entrar en el dominio de Dios. Poco después de salir de la sala de forja, un bajo zumbido sonó en los oídos de Shifen. Era el tono de alerta que significaba la llegada de un mensaje del sistema. Sin embargo, la alerta no terminó en ese momento. El zumbido persistió durante mucho tiempo y solo se detuvo después de transcurridos más de 10 minutos. Con dolor de cabeza, Shifen llamó a la interfaz de mensajes. Inmediatamente, varios miles de mensajes aparecieron en su pantalla, y todos estos mensajes habían sido enviados a su identificación alternativa, Black Flame. Shifen entonces echó un vistazo a estos mensajes. Todos ellos eran de personas que intentaban comprar los Basic Mana Armor Kits. Además, aparte de los jugadores de Wither River City, incluso los gremios de otras ciudades estaban intentando contactar con él. Sin embargo, Shifen simplemente reveló una sonrisa ante estos mensajes, ya que ya había logrado su objetivo. Fama. No la fama de Starstreak, sino la de Black Flame. Además, mientras tuviera el Basic Mana Armor Kit, el negocio de Starstreak Trading Firm no se averiaría. Según el último informe de Ana, la firma de comercio Starstreak había ganado más de $900 por día. Sin embargo, esto fue solo el principio. A medida que aumentaban el número de forjadores y pocionadores bajo su mando, su tasa de producción diaria también aumentaría. Como resultado, el dinero que ganaban también aumentaría. Era solo cuestión de tiempo antes de que consiguieran ganar $30.000 de oro. Sin embargo, había un asunto mucho más importante que Shifen necesitaba tratar ahora mismo. Por lo tanto, Shifen inmediatamente se puso en contacto con Hendle Snow. Señorita Snow, ¿puedo pedirle ayuda? Deseo comprar algunas recetas avanzadas de Whetstone de ustedes, preguntó Shifen. La tasa de caída de la Advanced Whetstone Recipe es extremadamente baja, e incluso Ouroboros solo ha logrado conseguir varias copias. Ya que somos viejos conocidos, puedo venderle algunos. Sin embargo, quiero llevar a cabo el negocio usando kits básicos de armadura de maná. Nieve Suave reveló una sonrisa. Ella se regocijó por el hecho de que Llama Negra acudiera a ella en busca de ayuda. Si es así, puede solicitar directamente el cambio por los kits básicos de armadura de maná. Desde que los kits básicos de armadura de maná fueron revelados al público, ella inmediatamente hizo que sus subordinados llevaran a cabo una investigación sobre el artículo. Sin embargo, pronto descubrieron algo inusual. No cayó de ninguna parte. Parecía ser un diseño especial de forja obtenido a través de una búsqueda, por lo que no había forma de que otros lo obtuvieran. Por lo tanto, si querían obtener cualquier kit de armadura de mana, solo podían obtenerlos del propio Black Flame. Está bien, pero me pregunto cómo la señorita Snow planea intercambiar una receta avanzada de Whetstone para 20 kits de armadura de mana. Puedo intercambiar 3 copias contigo. Trato hecho.
Puede enviar a uno de sus subordinados a realizar la operación en la firma comercial Starstreak. Shifen no dudó en aceptar el alto precio de Hendley Snow. Después de acordar la transacción, Shifen desconectó la llamada. Luego llevó los kits de armadura de mana que acababa de terminar de producir a la firma de comercio Starstreak. Shifen destinado a Cream Cocoa y Melancholic Smile para aprender estas recetas avanzadas de Whetstone. Después de todo, todavía tenía muchos asuntos propios con los que tenía que lidiar. No podía simplemente falsificar cosas todo el día. En el futuro, la principal fuerza de la Alianza Horizonte seguirá dependiendo de ellos. Por lo tanto, él compró esas recetas. Hermano Fen, estamos fuera de las pruebas. ¿Cuándo nos dirigimos al castillo del demonio? Poco después de que Shifen terminara de ocuparse de sus propios asuntos, llegó el mensaje de Blackie. Capítulo 232. Regreso del juicio. En ese momento, varias figuras aparecieron repentinamente en el salón de teletransporte de Wither River City. Ja, ja, ja. Finalmente estamos fuera de ese lugar asfixiante. Hay tantos jugadores en Wither River City. Por supuesto. Hemos estado atrapados en ese lugar roto durante tantos días. La conversación de estas nuevas figuras resonó por toda la sala de teletransporte, y estos jugadores no eran otra cosa que la danza del fuego y los otros que acababan de regresar de la prueba de los dioses. En el momento en que salieron de la sala de teletransporte, el grupo atrajo inmediatamente la atención de muchos jugadores. El equipo Fire Dance y los demás eran simplemente demasiado deslumbrantes, casi cegando a todos los observadores. Incluso los miembros del equipo de élite de los gremios de primera clase no eran inmunes. Después de todo, entre los 8 miembros del equipo, el equipo de peor calidad que usaban era el de Misterio Usiron. Mientras tanto, de todos en la fiesta, la clérigo, Violet Cloud, tenía el mejor equipo de calidad. Aunque no tenía ningún equipo de platino, todavía tenía 6 piezas de equipo de plata secreta y un personal clasificado en la categoría de oro fino. No importa cómo se mire, el equipo de Violet Cloud superaba con creces al de cualquier miembro de la fuerza principal de un guild. Además, este magnífico equipamiento decoraba el esbelto y elegante cuerpo de Violet Cloud, haciéndola lucir aún más impresionante de lo habitual. Parecía un ángel descendiendo al reino de los mortales, simplemente impresionante. Aparte de una belleza como Violet Cloud, había otra mujer miembro del partido que era igualmente hermosa. Vestida con una camisa de cuero de color rojo fuego y ajustada, la sensualidad del cuerpo pulido de Fire Dance se acentuó aún más. Con 2 exquisitas bellezas presentes, el equipo de 8 personas naturalmente atraería mucha atención. Como resultado, muchos de los equipos presentes, que originalmente estaban a punto de salir a una mazmorra, se amontonaron alrededor de Fire Dance y los demás. Enviaron invitaciones para Fire Dance, una tras otra, pidiendo a Fire Dance y a su equipo que se unieran a ellos para asaltar una mazmorra de 20 hombres. Tener un clérigo poderoso como Violet Cloud aumentaría significativamente sus posibilidades de éxito. Además de Violet Cloud, el caballero guardián, Cola, también contaba con un excelente equipo. Si estos expertos estuvieran dispuestos a hacerles un favor, fácilmente podrían obtener algunas piezas de equipo de primer nivel. Desafortunadamente, sus hermosos sueños fueron condenados desde el principio ya que Fire Dance los rechazó a todos sin dudarlo. Nos hemos quedado muy atrás en niveles. Después de que repongamos nuestras necesidades, subamos de nivel, dijo Fire Dance, hablando en la charla del equipo, ignorando por completo las miradas hambrientas de los jugadores de los alrededores. Nadie en el equipo se opuso a su sugerencia. Después de llevarse bien durante varios días, el Fire Dance ya se había convertido en el núcleo del equipo. Todos habían reconocido especialmente la capacidad de mando de la danza del fuego. En pocas palabras, si no fuera por el liderazgo de la danza del fuego, no habrían sobrevivido a la prueba de Dios. Justo cuando Fire Dance y los demás estaban a punto de dirigirse a la firma de comercio Starstreak para comprar algunos artículos de recuperación, más de una docena de jugadores caminaron hacia ellos. Aunque estos jugadores no poseían un emblema del guild en sus personajes, claramente no eran un equipo a subestimar. Aunque el guerrero del escudo que lideraba este equipo era un hombre con una cara demacrada y un cuerpo delgado, su apariencia no podía eclipsar la agudeza de su mirada. Además, este hombre usaba actualmente un equipo de hierro misterioso de nivel 10 completo, además de un escudo de plata secreta y una espada de una mano. Poseer tales objetos era una prueba clara de su fuerza. Mientras que Fire Dance y los otros fueron impactados por el equipo y la fuerza del equipo moviéndose hacia ellos, el equipo en cuestión fue igualmente impactado por Fire Dance y los otros.
Mierda. ¿Quién es esa hermanita? Tiene 6 piezas de equipo de plata secreta. No estoy viendo cosas, ¿verdad? Vienes de contrabando, te desprecio. En realidad solo estás prestando atención al cuerpo de la chica. ¿No ves el arma que tiene la clérigo? Además, miren a ese personal de cursillistas de aspecto vulgar. Debería tener el rango de plata secreta o más fuerte. Lárgate. No me interesan los pechos planos. Obviamente estoy hablando de la hermanita sexy que está al lado del clérigo. Aunque el equipo del caballero guardián de la danza del fuego era insuficiente en comparación con su propio MT, su clérigo y cursillista eran obviamente mucho peores que los dos anteriores. Además, los dos equipos eran similares en el sentido de que ambos eran equipos independientes y ninguno de ellos pertenecía a la fuerza principal de una cofradía. En White River City, donde los gremios ocupaban la mayoría de los puntos de recursos importantes, era raro que un equipo independiente poseyera un equipo de tan alto nivel. Entonces, ¿cómo es posible que no llamen la atención? Hola, soy Warwolf, jefe de equipo de los Caballeros del Santo Grial. El hombre demacrado, Warwolf, tomó la iniciativa de presentarse a la danza del fuego. El líder del equipo de Zero Win, Fire Dance contestó, su interés por hacerse amiga de este nuevo equipo en crecimiento. Shifen había pasado la dirección del equipo a Fire Dance, y Fire Dance sabía que Shifen lo había hecho gracias a su confianza en ella. Ella no deseaba traicionar esa confianza. Por lo tanto, teniendo en cuenta su futura cofradía, como directora del equipo, naturalmente tuvo que pensar en una forma de expandir y fortalecer el equipo. Mientras tanto, el equipo extranjero que la precedió era claramente un equipo independiente formidable. Sintió que su líder, Lobo de Guerra, era más de lo que aparecía. Aunque ella nunca había peleado con él antes, sabía que él era uno de los raramente vistos expertos en el ápice. Si tuviera que hacer PK contra Warwolf, no tendría ninguna ventaja contra él. Si pudiera reclutar a un experto y un equipo así en su gremio, no tendrían que preocuparse por hacer incursiones a gran escala en las mazmorras de los equipos en el futuro. ¿Baile del fuego? Warwolf se sorprendió un poco cuando escuchó este nombre. Luego dijo: Así que eres Fire Dance, el primer jugador en obtener el primer lugar en la lista de clasificación de White River City. ¡Qué suerte haberte conocido! La evaluación de Warwolf de la danza del fuego aumentó aún más después de enterarse de la noticia. Aparte de Gentle Snow y Zhao Yueru, el aura imponente de Fire Dance era probablemente la más poderosa de todas las jugadoras que había conocido. Además, Fire Dance también era un intérprete independiente. Solo tuve suerte. Fire Dance sonrió mientras decía: Veo que el jefe de equipo Wolf está a punto de ir a bucear a la mazmorra. Así es. Estamos a punto de hacer una incursión en el nido de escarcha de nivel 12, reveló Warwolf. ¿La señorita Baile del Fuego está interesada en unirse a nosotros? El nido de escarcha era una mazmorra de equipo de 20 hombres de nivel 12. Actualmente, aparte de la fuerza principal de los gremios principales, ningún otro equipo poseía la fuerza para desafiar a un calabozo así. Gracias por su amable oferta, pero aún tenemos nuestros propios asuntos que atender. Definitivamente nos uniremos a ustedes si tenemos la oportunidad en el futuro. Fire Dance rechazó inmediatamente la oferta de Warwolf. Shifen les había instruido previamente que elevaran sus niveles, ya que aún tenía algunos asuntos importantes que tratar. Si entraran en una mazmorra ahora mismo, su velocidad de nivelación se vería afectada, e incluso podrían perder algo de exp. Por lo tanto, la danza del fuego eligió rechazar la oferta sin pensarlo 2 veces. Eso es realmente desafortunado. Añadámonos como amigos, señorita Baile del Fuego. Si tenemos la oportunidad de asaltar una mazmorra de equipo a gran escala juntos en el futuro, podemos contactarnos más convenientemente. Warwolf envió a Fire Dance una solicitud de amistad. Ya que Fire Dance también era un experto en el dominio de Dios, el equipo común no la satisfaría. Aún así, para obtener equipo de alta calidad, aparte de matar a jefes de campo clasificados por el señor y completar misiones especiales, la única otra opción era asaltar un calabozo de equipo o un calabozo de equipo a gran escala. Sin embargo, un equipo independiente era diferente de los miembros del guild. Los equipos estaban poco formados, y la fuerza de los miembros generalmente variaba. Si un equipo independiente dependiera únicamente de ellos mismos, no tendrían forma de limpiar una mazmorra de equipo a gran escala. Por lo tanto, los equipos independientes necesitaban cooperar entre sí. Solo combinando la fuerza de múltiples equipos independientes tendrían la oportunidad de atacar a un equipo de 50 hombres o superior a gran escala.
Sin embargo, no cualquier equipo independiente sería apto para la tarea. Se necesita un equipo independiente suficientemente fuerte. De lo contrario, entrar en una mazmorra de equipo a gran escala sería un suicidio. Por lo tanto, Werewolf planeó hacerse amigo de poderosos equipos independientes. Si tuviesen aliados poderosos, les resultaría mucho más fácil hacer incursiones a gran escala en las mazmorras de los equipos. Así como Firedance y Werewolf se sumaron como amigos, Shifen había llegado a Blackwing City. Había venido a realizar su tercera transacción comercial con Aqua Rose. Esta vez, sin embargo, Shifen no había traído mucho del equipo y las armas de nivel 10 que había forjado. Ahora que la mayoría de los jugadores en el dominio de Dios estaban por encima del nivel 10, estos objetos ya no eran tan valiosos como antes. Por lo tanto, Shifen no produjo muchos de ellos. En cambio, preparó algo mejor, algo que podría incluso atraer la atención de gremios de primera categoría. Además, la casa de subastas Blackwing estaba celebrando una subasta hoy. Para cualquier jugador rico, esta era una oportunidad que no debía perderse, incluido Shifen, que actualmente posee una enorme riqueza. Sin embargo, después de que Shifen había llegado al restaurante designado, Aqua Rose no apareció, incluso después de mucho tiempo. En cambio, un hombre con barriga de marihuana que se parecía a Maitreya I caminó y se sentó en silencio frente a Shifen. Con una sonrisa suave y elegante, dijo: «Hola, maestro Llama Negra. Como la señorita Aqua tiene algunos asuntos urgentes que atender hoy, me ha enviado para que la represente en esta transacción. La señorita Aqua expresa sus más sinceras disculpas». Capítulo 233. Transacción astronómica. ¿La señorita Aqua tiene asuntos urgentes? Shifen se sorprendió un poco. Así es. Aunque no puedo revelar a su excelencia cuáles son esos asuntos, yo, bromista, puedo representar a la señorita Aqua en la realización de la transacción con usted. Sin embargo, Shifen no le creyó. Cada vez que él y Aqua Rose completaran una transacción, ambas partes obtendrían enormes beneficios. Lógicamente hablando, no debería haber nada más importante que este asunto. Incluso si Aqua Rose realmente tenía un asunto urgente, al menos debería haberlo notificado de antemano. Sin embargo, Aqua Rose no lo había hecho. Shifen observó cuidadosamente a esta persona parecida a Maitreya. Aunque parecía absolutamente inofensivo, su cuerpo exudaba una sensación de astucia que hablaba de una vasta experiencia en el mundo de los negocios. Realidad virtual, en este mundo realista, en cuanto a las expresiones o comportamiento de un jugador, ambos se mostrarían completamente en sus personajes. Con más de una década de experiencia haciendo campaña en el dominio de Dios, Shifen pudo percibir inmediatamente el deleite y el pánico que se esconde tras esos pequeños y brillantes ojos. Ya que la señorita Aqua tiene algunos asuntos que tratar, pospongamos nuestra transacción hasta la próxima vez, entonces. Shifen sonrió tranquilamente antes de ponerse de pie, diciendo: «Todavía tengo algunos asuntos que atender, así que me iré primero». Al escuchar que Shifen no tenía intención de continuar con el comercio y que tenía la intención de irse, la expresión facial de Maitreya cambió inmediatamente. Una pizca de pánico apareció en su sonrisa amistosa cuando Shifen se puso en pie. «Maestro Llama Negra, no tengas tanta prisa. Aunque Miss Aqua está ausente, Twilight Techo desea sinceramente el éxito de este negocio. Estamos dispuestos a pagar un 30% más que el precio mencionado anteriormente». El bromista erudito se puso rápidamente en pie y retuvo a Shifen. ¿30%? Parece que ustedes son muy sinceros al respecto. Shifen detuvo sus pasos, sonriendo. Entonces se volvió para mirar al asustado Maitreya, diciendo: «Ya que has hecho la oferta, negociemos el precio». «Por supuesto, por supuesto». El bromista erudito asintió apresuradamente con la cabeza, revelando una vez más su sonrisa amistosa. Después de lo cual, los dos se sentaron y reanudaron su transacción comercial. ¿Tienes lo que le pedí a la señorita Aqua la última vez?», preguntó Shifen. «Maestro Llama Negra, por favor, eche un vistazo». El bromista académico recuperó varias bolsas de mineral. Piedras duras y materiales de forja raros llenaron la mayoría de estas bolsas. Además de sacar 5 bolsas de mineral de 400 ranuras, que son las más grandes disponibles actualmente para los jugadores, también había sacado una bolsa de cuero negro. Había muchas runas talladas en el exterior de esta bolsa, y uno podría decir que no era un artículo ordinario con solo una mirada. Es como se espera de Twilight Techo. Incluso tienen una bolsa de mineral rúnica. Shifen estaba conmocionado interiormente.
La bolsa de mineral rúnica era una bolsa de mineral de hierro misterioso. Tenía una capacidad masiva de 1200 ranuras, 4 veces mayor que la de una bolsa de mineral de grado común. Sin embargo, este artículo no fue fácil de obtener. Solo los Ramket Bosses en las minas tuvo la oportunidad de dejar caer este objeto. En comparación con el encuentro anterior, esta transacción sería mucho mayor. Hawkins Scholar había preparado más de 2000 pilas de piedras duras, 300 pilas de mineral de hierro fino, 400 pilas de mineral de plata y 200 pilas de mineral de mitril. Además, también había 100 pilas de mineral de oro, que actualmente no estaba disponible en el reino de la luna de las estrellas. ¿Cuánta mano de obra y recursos habían gastado en el proceso de recolección de una cantidad tan grande de minerales preciosos? Esta era precisamente la fuerza de un gremio de primera clase. No era algo con lo que un guild normal pudiera compararse. Bien, todo lo que pedí está aquí. Deduciendo todos estos minerales, si tenemos en cuenta el aumento del 30% en el precio que mencionaste anteriormente, solo necesitas pagarme 120 millones de créditos adicionales. Shifen sacó una carta que había sido encriptada por el sistema y la puso sobre la mesa. Solo una persona específica podía abrir esta carta, y los forasteros no tenían forma de descubrir su contenido. Cuando Hawkins Scholar escuchó el precio de 120 millones de créditos, su expresión sonriente se congeló inmediatamente. Casi había escupido el té negro que tenía en la boca, la taza de té en su mano casi cayendo al suelo debido a su temblor. ¿Los 120 millones de créditos es el precio de esta carta encriptada? Hawkins Scholar miró el sobre blanco sobre la mesa, su expresión facial se volvió extraordinariamente fea. Sus ojos, antes brillantes, se abrieron abruptamente mientras miraba fríamente a Shifen, diciendo fríamente: Maestro Llama Negra, ¿no te estás pasando un poco de la raya? Nosotros, los de Twilig Techo, hemos venido aquí con la más sincera intención de hacer negocios con ustedes. ¿Estás mirando hacia abajo a Twilig Techo? ¿O no te tomas en serio a la señorita Aqua? No importaba lo estúpido que fuera el Hawkins Scholar, él sabía que ninguna transacción en el dominio de Dios podría actualmente alcanzar un costo tan aterrador. Fueron 120 millones de créditos. No 120 millones de dinero del infierno 1. Tal cantidad era suficiente para que una persona normal viviera el resto de su vida en el lujo. Incluso el propio Hawkins Scholar no ganaría tal cantidad en esta vida. La única posibilidad era que Shifen estaba jugando con él, o que Shifen ya había descubierto que era un impostor. Sin embargo, como medida preventiva, todavía usaba el nombre de Aqua Rose para advertir a Shifen. Shifen sonrió tranquilamente ante la reacción de Maitreya. No le importó la mirada escalofriante y amenazadora del bromista erudito, diciendo sin prisas: ¿Cómo puedes decir tal cosa? ¿No fuiste tú el que sugirió el aumento del 30% en el precio? He seguido completamente nuestro acuerdo anterior y he traído lo que la señorita Aqua pidió. ¿Podría la señorita Aqua haberse olvidado de contárselo? ¿O es porque eres falso? Una fría luz apareció repentinamente en los ojos de Shifen mientras se preguntaba en voz alta. Tú. En ese momento, el estudiante bromista rechinó los dientes con ira. Shifen claramente había fingido ser el tonto aquí. Pero no podía simplemente revelar el acto de Shifen. Maestro Llama Negra, por supuesto, fui enviado aquí por la señorita Aqua. Por favor, deja de intentar sondearme. La señorita Rose nunca estuvo de acuerdo con esto. Hawkins Scholar no era tonto. Pensó que Shifen estaba intentando sondearle, así que rápidamente se calmó. ¿Sonda? ¿Qué razón tendría para probarte? Shifen sonrió mientras decía: Hablo muy en serio. Si Aqua Rose no le mencionó un acuerdo tan importante y usted no tiene conocimiento de él, entonces parece que usted es en realidad una falsificación. Si es así, lo siento mucho. Nuestra transacción comercial termina aquí. Diciendo eso, Shifen se puso en pie y se preparó para irse. El bromista se asustó de inmediato. Ya no podía discernir si las palabras de Shifen eran ciertas o no. Al principio, pensó que Shifen estaba tratando de estifarle. Ahora, sin embargo, parece que su idea preconcebida anterior podría estar equivocada. ¿Realmente he adivinado mal? ¿Era esta carta realmente lo que pretendían intercambiar? Hawkins Scholar sintió que su cerebro ya no era suficiente para procesar este asunto. No podía ver a través de Shifen en absoluto. Anteriormente, Shifen había expresado un inmenso interés en continuar el comercio. Ahora, sin embargo, Shifen estaba a punto de irse después de burlarse. ¿Qué se supone que tenía que hacer?
Hawkins Scholar había sido testigo de los beneficios que Aqua Rose había obtenido a través de sus transacciones con Shifen. Si Twilig Techo pudiera realizar periódicamente operaciones similares con Shifen y obtener beneficios tan inmensos cada vez, los otros gremios de primera clase de su reino no tendrían oportunidad de competir con ellos. Se convertirían en el tirano de su reino. Solo por convertirse en el señor de una ciudad, los beneficios que se obtuvieron fueron suficientes para atraer las inversiones de las corporaciones de clase mundial. Por no hablar de recibir unos pocos cientos de millones, podrían incluso recibir decenas de miles de millones de créditos. Si Twilig Techo pudiera convertirse en el tirano de un reino, podrían recibir inversiones de más de 10 grandes corporaciones. Los créditos que podían ganar eran inimaginables. En comparación, la transacción de crédito de 120 millones en este momento podría considerarse insignificante. Sin embargo, 120 millones de créditos tampoco eran dinero de bolsillo. Además, su cofradía solo había obtenido los muchos minerales que tenía ante sí a través de un trabajo concienzudo. Si se los dieran todos a Shifen, las pérdidas serían alucinantes. Por supuesto, si un beneficio tan poderoso estuviera realmente disponible, podría ayudar enormemente a Twilig Techo a elevar su posición actual, convirtiéndose en el tirano de la ciudad capital. Sin embargo, el bromista no podía ver más allá de los pensamientos de Shifen. No sabía si Shifen tenía la sinceridad para continuar su actual cooperación. Con su estatus, no se atrevió a hacer esta apuesta. Maestro Llama Negra, por favor espere un minuto. Tal vez la señorita Aqua se olvidó de mencionármelo. Tendré que preguntarle a la señorita Aqua antes de tomar una decisión. Si realmente no hay problemas, entonces los 120 millones de créditos y estos materiales serán todos tuyos. Hawkins Scholar decidió retener a Shifen por ahora. Necesitaba informar de este asunto a sus superiores y dejar que ellos decidieran qué hacer. De esa manera, no tendrá que asumir la responsabilidad de este asunto. Capítulo 234. Mientras el sacerdote sube un poste, el diablo sube 10. Naturalmente, Shifen no podía simplemente alejarse después de escuchar las palabras de Hawkins Scholar. Aunque no sabía lo que le había pasado a Aqua Rose, si podía estafar a tantos materiales y créditos, obtendría una enorme ganancia. Bien. Te daré un minuto. Tengo prisa. Shifen echó un vistazo al reloj que se mostraba en la interfaz del sistema. Todavía faltaban 2 horas para que comenzara la subasta en la casa de subastas de Blackwing City. Si perdía esta oportunidad, tendría que esperar varios días más antes de la siguiente. Como había mucho en juego, el bromista no se atrevió a perder más tiempo. Inmediatamente envió un mensaje a su superior, a la espera de la decisión. Después de esperar medio minuto más o menos, Hawkins Scholar recibió una respuesta. Hawkins Scholar inmediatamente sintió que su humor se refrescaba cuando leyó la respuesta. Maestro Llama Negra, la señorita Aqua ha dicho que, debido a que la transacción es de tal magnitud, si vamos a llevar a cabo este comercio, necesitamos verificar el artículo que usted nos ha proporcionado. Por supuesto, presidiré esta verificación. Si realmente no hay problemas, te transferiremos el dinero inmediatamente, informó con confianza Shifen. Eso no es suficiente. Si le echan un vistazo al contenido de esta carta, entonces la información que contiene ya no tendrá ningún valor. ¿Y si decides no pagarme? ¿No me llevaría una gran pérdida en su lugar? A menos que me des el dinero primero, no te dejaré ver el contenido. Shifen mozó, puesto que Twilig Techo no tiene ninguna sinceridad en continuar este comercio, que así sea. Contrariamente a la creencia de Hawkins Scholar, la información dentro de la carta encriptada era la verdadera. Podría promover instantáneamente un gran guild al siguiente nivel. La información fue especialmente útil para un gremio de primera clase. Por supuesto, esta información no se vendería por un precio astronómico de 120 millones de créditos. Ya que él había cooperado con Aqua Rose en el pasado, no la traicionaría y cooperaría con otra persona. Por lo tanto, solo había mencionado un precio tan astronómico para jugar con Hawkins Scholar. Maestro Llama Negra, somos muy sinceros en este asunto. Si sigues respondiendo a nuestra sinceridad de esta manera, solo podemos tomarlo como si estuvieras jugando con Twilig Techo. Nadie que intente burlarse de Twilig Techo encuentra un buen final. Si el maestro Llama Negra no quiere un malentendido, por favor déjeme ver la información contenida en la carta. Mientras no haya problemas, y basándonos en la credibilidad de Twilig Techo, no nos retractaremos y arruinaremos nuestra propia reputación. Aunque el bromista hablaba con un tono amigable, no intentaba ocultar en lo más mínimo el frío brillo de sus ojos. ¿Me estás amenazando?
El tono de Shifen se volvió frío cuando dijo. Aunque Twilig Techo es un gremio de primera clase, no creas que yo, Black Flame, soy alguien con quien puedas meterte fácilmente. Ya que este asunto ha llegado a este punto, nuestra cooperación termina aquí y ahora. Shifen abandonó inmediatamente el restaurante, dejando atrás a un estúpido bromista. El bromista nunca pensó que Shifen reaccionaría tan decisivamente. En su opinión, Black Flame era solo un falsificador. ¿Cómo podría atreverse a tomar las decisiones con un gremio de primera como Twilig Techo? Por lo tanto, Hawkins Scholar decidió amenazarlo. Pero Shifen no había reaccionado como esperaba, hasta el punto de que su amenaza había producido exactamente el efecto contrario al que él quería. La cúpula del guild le había encomendado la tarea de mantener la actual relación comercial que tenían con Black Flame. Si hubiera una posibilidad, el mejor escenario sería reclutar a Black Flame en Twilig Techo. ¡Qué abominable! Esta llama negra es simplemente impermeable a la razón. Hawkins Scholar tenía la intención original de retener a Shifen una vez más. Sin embargo, hacerlo es simplemente demasiado humillante. Después de decir esas palabras decisivas, si de repente tuviera que cambiar su tono y tratar de congraciarse con Shifen, simplemente no podía hacerlo. Definitivamente está jugando conmigo. Esa es la única razón plausible por la que no está dispuesto a mostrarme el contenido de esa carta. Inmediatamente después, Hawkins Scholar se puso en contacto con su superior. Erudito, ¿cómo te fue? Un tono digno llegó a través del comunicador. Jefe, esa llama negra rechazó nuestra propuesta. Se negó a dejarme ver el contenido de la carta. Sin embargo, estoy muy seguro de que está intentando hacernos quedar como tontos. No hay nada importante en la carta, aseguró con confianza el becario. Entiendo. Aunque es un poco desafortunado, la llama negra también nos ha dado algo de iluminación. Como Black Flame no está dispuesto a hacer negocios con nosotros, podemos buscar a otra persona. He oído que el reino de la estrella luna, de donde proviene la llama negra, necesita urgentemente minerales. Busca un poderoso gremio del reino de Starmon en Blackwing City. Creo que deberían estar muy dispuestos a cooperar con nosotros. Sí, jefe. Actualmente, Hawkins Scholar se sentía entusiasmado. Llama negra, ¿realmente pensaste que eres tan increíble? Una vez que venda estos minerales a otro gremio en el reino de la luna de estrellas, veremos si aún puedes sobrevivir allí. Poco después, Hawkins Scholar también se había ido del restaurante. Empezó a buscar un nuevo socio de negocios de Starmon Kingdom. Mientras tanto, después de que Shifen dejó el restaurante, inmediatamente cambió su apariencia usando la máscara del demonio. Hacía tiempo que había esperado la partida de Hawkins Scholar. Aunque Shifen no tenía intención de hacer negocios con Hawkins Scholar, eso no le impediría estafar al hombre. Después de todo, no fue fácil para él obtener tantos minerales. Además, no era su estilo dejar escapar a Hawkins Scholar. Anteriormente, había utilizado la apariencia de la llama negra, por lo que no podía estafarle esos minerales. Sin embargo, ahora que había cambiado su apariencia, aunque estafara a Hawkins Scholar, estaría bien siempre y cuando se pusiera de inmediato una nueva apariencia. Twilig Techo había gastado mucha riqueza y mano de obra para conseguir los minerales. Si no logran venderlos, conservando esos minerales para su propio uso, necesitarían más de 10 días para agotar una oferta tan grande. Twilig Techo no podía soportar un coste tan elevado. Después de todo, estos minerales no podían aumentar la destreza de batalla de su guild. Solo podían hacerlo convirtiendo estos materiales en moneda. Sin embargo, si querían convertir estos minerales en dinero, tenían que venderlos a un gremio que necesitaba urgentemente minerales. En cuanto a los jugadores independientes, simplemente no tenían forma de agotar esa reserva. No. A menos que pagaran con créditos, ni siquiera un gremio de primera clase podía permitirse tantos minerales. Sin embargo, ¿le faltarían créditos a Twilig Techo? Así es, no les faltaban créditos. Si pudieran gastar créditos para comprar una gran cantidad de monedas de oro, habrían gastado varios cientos de millones de créditos sin dudarlo. Sin embargo, el sistema de Dios principal no había activado un sistema de intercambio de monedas. En cuanto al centro de comercio virtual, simplemente no había suficientes monedas de oro para satisfacer sus demandas. Lo más importante es que si compraban monedas de oro al por mayor, sus acciones inflarían los precios de las monedas de oro sin parar, y hacerlo no era una inversión que valiera la pena. Esta fue también una de las razones por las que los grandes gremios normalmente no comprarían monedas de oro a granel.
Si Twilig Techo no pudiera vender estos minerales rápidamente, perjudicaría el desarrollo del guild. Sin embargo, no sería una tarea fácil encontrar un socio comercial dispuesto a comprar tantos minerales. La única posibilidad que tenían era buscar un gremio del reino a Star Moon. Mientras Twilig Techo investigara, inmediatamente descubrirían que Black Flame era del reino de la luna de las estrellas. Mientras tanto, el hecho de que Black Flame comprara tantos materiales de forja demostró que Star Moon Kingdom tenía una gran necesidad. Mientras el escalón superior de Twilig Techo tuviera cerebro, buscarían naturalmente a alguien del reino de la luna de las estrellas con quien cooperar. Desafortunadamente, Twilig Techo había calculado mal un punto. No fue fácil obtener el pase necesario para entrar en Blackwing City. Incluso para un guild grande, necesitarían gastar mucho tiempo y esfuerzo para obtener uno. Sin mencionar que la mayoría de los gremios y jugadores del reino a Starmont ni siquiera sabían de la existencia de Blackwing City. Había pasado bastante tiempo desde el lanzamiento del dominio de Dios. Sin embargo, los jugadores de Starmont Kingdom que podían entrar en Blackwing City estaban entre la minoría extrema. Ni qué decir tiene que había incluso menos jugadores que podían permitirse tantos minerales. Pasó rápidamente una hora con Shifen como becario de bromas. Por supuesto, Hawkins Scholar no pudo encontrar ni un solo jugador de Starmont Kingdom. La mayoría de los jugadores que conoció eran jugadores independientes de otros reinos e imperios. Incluso cuando conoció a jugadores que pertenecían a gremios, estos jugadores no formaban parte de la columna vertebral de su gremio. Lo más importante es que ninguno de estos jugadores tenía ningún interés en los minerales de Twilig Techo. Esta situación deprimió a Hawkins Scholar. Se preguntaba por qué no podía conocer a ningún jugador del reino a Starmont. Estaría bien incluso si fuera un jugador independiente. En ese momento, Shifen tomó la apariencia de Lonetirant usando la máscara del demonio, y caminó hacia Hawkins Scholar de forma casual. Capítulo 235. Apriete extremo. El disfraz de Shifen se parecía mucho al de verdad. Además, el equipo que llevaba también había cambiado de aspecto. Ahora usaba un equipo completo de plata secreta. En su espalda, llevaba la espada larga roja de sangre y el escudo de la Cruz Roja de Sangre, clasificados en la categoría de oro fino. Sin mencionar al líder de un gremio de segunda clase, incluso al líder de un gremio de primera clase le resultaría difícil obtener un equipo tan deslumbrante como el de Shifen. Además, Shifen había replicado completamente el aire arrogante de Lonetirant, creando una imagen vívida del líder del gremio. Ahora mismo, incluso si alguien familiarizado con el tirano solitario estaba ante Shifen, no podían decir si era o no el verdadero tirano solitario. Los jugadores que pasaron involuntariamente por delante de Shifen encontraron sus cabezas girando hacia él. Tanto la envidia como la admiración llenaron las miradas que le enviaron. El efecto resplandeciente de un arma de oro fino casi les había cegado los ojos. En ese momento, Hawkins Scholar seguía buscando ciegamente su objetivo en las calles, una expresión sombría en su rostro. Pero cuando sus ojos se posaron sobre el tirano solitario, que era Shifen disfrazado, sus ojos brillaron con un destello de emoción. Su equipo. Ni siquiera nuestro líder de gremio se compara con él. El gremio al que pertenece debe ser muy poderoso. Espero que sea un jugador de Starmont Kingdom. El bromista hizo una oración silenciosa mientras caminaba hacia Shifen. Hola. Soy el bromista de Twilig Techo. ¿Puedo preguntarle si su excelencia viene del reino de la luna estrella? Preguntó Hawkins Scholar con anticipación. ¿Son tus ojos una decoración? Por supuesto, soy del reino de la luna de las estrellas. Si ni siquiera sabes quién soy, ¿por qué estás jugando al dominio de Dios? Shifen se mofó arrogantemente. Contrariamente a lo que se esperaba, la regañina de Shifen no solo no hizo enojar al bromista, sino que también le hizo regocijarse. Inmediatamente, Hawkins Scholar usó una habilidad de identificación en Shifen. Tirano solitario. Asociación afiliada. Estrella oscura. Después de leer la información básica de Shifen, Hawkins Scholar inmediatamente comenzó una búsqueda de información en los foros oficiales. Muy rápidamente, Hawkins Scholar descubrió la mayor parte de la información disponible sobre Lonetirant, y su estado de ánimo se elevó instantáneamente más que antes. ¡Qué descuidado soy! No esperaba conocer al renombrado líder del gremio, líder solitario del reino a Starmont. Me pregunto si su excelencia estaría interesado en comprar algunos minerales. El bromista habló sin prisas. Sin embargo, Shifen sonrió interiormente ante las palabras del bromista erudito. Tal como lo había adivinado, el bromista tenía prisa por deshacerse de los minerales que tenía en sus manos.
¿Menas? ¿Estás despreciando a nuestro gremio? Preguntó enfadado Shifen. El líder tirano del gremio me ha malinterpretado. Por supuesto, sé que su excelencia no carece de materiales. El bromista erudito dijo tranquilamente. Sin embargo, ¿qué pasa con los otros gremios del reino de la estrella luna? Si el líder tirano del gremio puede vender un gran número de minerales a esos gremios a un precio bajo, ¿no obtendría su excelencia una gran ganancia? En este momento, Shifen fingió una expresión de interés. Tirano líder de Gil, después de la reciente actualización del dominio de Dios, la lucha contra los monstruos cobra un enorme precio en la durabilidad de un arma. Por lo tanto, creo que cada guild estaría muy interesado en whetstones. Mientras tanto, el principal material necesario para producir whetstones es hardstones. Resulta que tengo muchas piedras duras conmigo ahora mismo, y puedo vendérselas todas a su excelencia a un precio muy bajo, dijo apresuradamente Hawkins Scholar. ¿Piedras duras baratas? Shifen parecía aún más interesado ahora, diciendo. Habla, entonces. Puedo vender estas piedras duras a su excelencia a un precio de 10 monedas de plata por pila. Del mismo modo, también puedo vender los otros minerales que tengo conmigo a un precio mucho más barato que los que se encuentran en el reino de la luna de las estrellas, dijo Hawkins Scholar con confianza. ¿Llamas a 10 monedas de plata por pila baratas? ¿Estás tratando de jugar conmigo? ¿Crees que tengo tanto tiempo que perder contigo? Shifen gruñó, pagaré, como mucho, 5 monedas de plata por pila. De lo contrario, no necesitamos continuar esta conversación. Su excelencia, sé cuánto venden los hardstones en el reino a Starmoon. Normalmente, cada pila puede venderse por 11 a 12 monedas de plata. Al revender las piedras duras que su excelencia me compra, su excelencia todavía puede hacer sin esfuerzo 1 o 2 monedas de plata. Además, la cantidad de piedras duras que tengo conmigo no es en absoluto pequeña. Pueden permitir que su excelencia obtenga un inmenso beneficio. Hawkins Scholar había hecho su tarea, investigando a fondo los precios de los minerales en Starmoon Kingdom. Por lo tanto, Hawkins Scholar se sentía seguro de que Lone Tyrant estaba interesado en comprar las piedras duras. Lone Tyrant simplemente estaba tratando de bajar los precios para maximizar sus ganancias. ¿12 monedas de plata? Shifen dijo con desdén. Ese fue el precio hace 2 días. Ahora que el nivel de cada uno es más alto, las localizaciones disponibles desde las que pueden cultivar hardstones también han aumentado. Es absolutamente imposible venderlos a un precio tan alto. Lo repetiré una vez más. 5 monedas de plata por pila. Si no quieres vender, que así sea. Inmediatamente, Hawkins Scholar se puso nervioso ante las palabras de Shifen. De hecho, había investigado los precios de los minerales en el reino a Starmoon hace 2 días. Además, tal y como dijo Shifen, los niveles de los jugadores subían constantemente. No solo aumentaría la tasa de caída de piedras duras de los monstruos, sino que los jugadores también podrían obtener un buen número de minerales mineros. Tomemos el ejemplo de las piedras duras que había reunido el eco del crepúsculo. Twilight Techo había pagado previamente entre 3 y 4 monedas de plata por pila mientras recogía las piedras duras. Si los vendieran a Shifen por solo 5 monedas de plata, no obtendrían grandes ganancias. Su excelencia lleva a cabo una dura negociación. ¿Qué te parece esto? ¿Qué opinas de 8 monedas de plata por pila? Investigador de bromas sondeado. Lárgate. Si no vas a venderlos, entonces olvídalo. Shifen fingió enfadarse. Aunque Shifen declaró que los precios de las piedras duras habían bajado, los precios en White River City no habían bajado mucho. Cada pila podría venderse por alrededor de 11 monedas de plata en este momento. Sin embargo, Shifen no tenía prisa. Sabía que Twilight Techo tenía mucho miedo de conservar los hardstones y de que su valor se depreciara con el paso del tiempo. Tal pérdida podría obstaculizar enormemente el crecimiento de Twilight Techo, dejando que los otros gremios los superen. Su excelencia, por favor espere un momento. ¿Qué tal 7 monedas de plata por pila? El bromista académico se apresuró a regatear cuando se dio cuenta de que Shifen estaba a punto de marcharse. Sin embargo, su oferta no logró detener los pasos de Shifen. Está bien, 6 monedas de plata. No puedo bajar el precio más allá de eso. El bromista se sintió impotente ante la actitud inflexible de Shifen. Sin embargo, era demasiado difícil encontrar jugadores de Starmoon Kingdom en Blackwing City. Esto era especialmente cierto para un líder de gremio como Lone Tyrant.
Si Hawkins Scholar no pudiera vender estos Ardestones lo más rápido posible, su valor seguiría depreciándose. Sin embargo, la realidad era cruel. Shifen no detuvo sus pasos en absoluto. El bromista comenzó a entrar en pánico ahora. Corrió apresuradamente para detener a Shifen, diciendo en tono urgente: Su excelencia. ¿De verdad no lo vas a considerar? 6 monedas de plata ya es un precio muy bajo. No puedes encontrar una oferta así en ningún otro sitio. ¿No puedes encontrar? Shifen sonrió. Aunque el reino de la estrella luna se ubicó por encima del promedio entre los reinos que producían hierbas, en cuanto a la producción mineral, el reino de la estrella luna se ubicó por debajo del promedio. Por lo tanto, el suministro de minerales en el reino de la estrella luna carecía constantemente. Sin embargo, no todos los reinos e imperios se encontraban en una situación similar a la del reino de la luna. Inmediatamente, Shifen gritó en voz alta: vendiendo piedras duras por 6 monedas de plata por una pila. Definitivamente no puedes encontrar un precio más bajo que este. Las acciones de Shifen dejaron boquiabiertos a los bromistas. Sin embargo, muchos jugadores en la calle miraban con desprecio a Shifen. Deja de bromear. ¿Llamas a 6 monedas de plata una pila barata? Incluso 5, plata 30 cobre es caro de donde yo vengo. Si quieres comprar al por mayor, puedo vendértelos a 5 monedas de plata por pila. Ah. Casi me muero de risa hace un momento. Muchos jugadores en la calle empezaron a reírse de Shifen. Sin embargo, el que estaba realmente avergonzado era Hawkins Scholar. En ese momento, se sintió tan avergonzado que ni siquiera pudo levantar la cabeza para enfrentarse a Shifen. Su absoluta confianza de antes había vuelto para abofetearlo. Además, alguien ya había hecho una oferta de 5 monedas de plata por pila. Nada podría tener un impacto más poderoso que esto. ¿Qué te parece? ¿No dijiste que tus Ardestones eran los más baratos? ¿No dijiste que no podía encontrar un precio más bajo que el tuyo? Shifen resopló mientras preguntaba. ¿Por qué todos me ofrecen un precio más bajo, entonces? ¿Realmente pensaste que soy un tonto? Esto es un malentendido. En serio. El bromista académico dijo apresuradamente. Como su excelencia sugirió antes, ¿qué tal 5 monedas de plata por pila? Demasiado tarde. Te ofreceré, como mucho, 2 monedas de plata ahora. Antes, solo había preguntado casualmente en la calle, y ya alguien me había ofrecido un precio de 5 monedas de plata. Si le pido a más gente, podría encontrar una oferta más barata que esa. Hay muchos reinos ricos en minerales. Shifen sonrió despectivamente. Capítulo 236. El misterioso PNJ. La oferta de Shifen esta vez sorprendió realmente a Hawkins Scholar. Sin embargo, Hawkins Scholar sabía que ya no le era posible vender los materiales de forja a un buen precio. En ese momento, Hawkins Scholar se había dado cuenta de que ganar dinero en Blackwing City no era una tarea fácil. Aunque Blackwing City ofreció a los jugadores varias oportunidades, la competición aquí fue más intensa que en cualquier otra ciudad del dominio de Dios. Los jugadores de Blackwing City provenían de varios reinos e imperios, y cada uno de estos reinos e imperios tenía sus propias especialidades. Aunque Twilig Techo era un gremio de primera clase, no tenían ninguna ventaja en esta ciudad. Incluso los materiales de forja de los que estaban tan orgullosos no tenían ninguna ventaja en esta ciudad. Hawkins Scholar se preguntaba honestamente cómo Aquarose había logrado ganar tanto dinero con sus viajes a Blackwing City. Excelencia, ¿puede darme un poco de tiempo? Después de todo, el precio que ofreciste es simplemente demasiado bajo. Necesito consultar con mis superiores antes de tomar una decisión, persuadió Shifen. Bien. Lo que pasa es que necesito comprar algunos artículos. Nos encontraremos en esta plaza en 30 minutos. Shifen asintió. Los dos se agregaron rápidamente como amigos. Después de separarse, Shifen inmediatamente entró en un callejón vacío. La razón por la que había ofrecido un precio extremadamente bajo de 2 monedas de plata fue para forzar a Hawkins Scholar a contactar a sus superiores. Y lo que es más importante, lo hizo para deshacerse de Hawkins Scholar. De lo contrario, no tendría forma de realizar su plan. Después de entrar en el callejón, Shifen inmediatamente usó el cristal de las 7 luminarias y regresó a la ciudad de White River. Luego corrió al banco, recuperando varios cientos de pilas de piedras duras y otros minerales, antes de usar el cristal de las 7 luminarias de nuevo para viajar a la ciudad de Blackwing. Después, Shifen buscó un callejón oscuro y estrecho.
Mirando a su alrededor y asegurándose de que no le habían seguido, Shifen volvió a cambiar a una nueva apariencia. Esta vez, se disfrazó de viejo con el pelo blanco. Luego se puso una capa negra con capucha y cambió su nombre por el de Carlos. Aparte de su nombre, había ocultado su información. Eso debería ser todo. Shifen examinó su disfraz. En cuanto al aspecto exterior o temperamento, ambos parecían extremadamente misteriosos. Además, su cuerpo también irradiaba un aura aterradora. No parecía un jugador en absoluto. Después de confirmar que no había problemas con su disfraz, Shifen caminó hacia una calle relativamente poblada. En la calle, descubrió un caballero guardián relativamente bien equipado, y sin dudarlo, se dirigió hacia él. Mientras pasaba junto a este hombre, Shifen fingió chocar accidentalmente con él, tirándole al suelo. Originalmente, el caballero guardián estaba furioso por haber sido derribado. Sin embargo, justo antes de empezar a maldecir, notó que el anciano que lo precedía tenía un aura impactantemente poderosa, tanto que podía sentir su propio cuerpo temblar un poco ante este anciano. Inmediatamente, usó una habilidad de identificación con este anciano y descubrió que el anciano se llamaba Carlos. Mientras tanto, cualquier información que quede sobre el anciano se mostrará como desconocido. En el dominio de Dios, solo hubo dos escenarios que resultaron en un retorno desconocido de una habilidad de identificación. Una fue cuando el jugador objetivo usó un objeto especial para ocultar su información, mientras que la otra se debió a una gran brecha de fuerza. En ambos casos, una habilidad de identificación normal no sería suficiente para determinar la información del objetivo. Mientras tanto, el anciano que lo precedió claramente no era un jugador, sino un PNJ. Por lo tanto, el caballero guardián determinó que el anciano llamado Carlos era muy poderoso. Temeroso de ganarse la ira de este misterioso PNJ y de ser asesinado, el caballero guardián se tragó inmediatamente sus palabras. Joven, ¿estás bien? Shifen habló en un tono digno, mirando al caballero guardián. No, no hay ningún problema, dijo apresuradamente el caballero guardián. Es bueno que estés bien. Sin embargo, todavía es mi culpa por haberme topado contigo. Como compensación, puedes venir a mi casa a comprar artículos en el futuro. Te los venderé con descuento, dijo Shifen. Inmediatamente, comenzó a caminar hacia un callejón cercano. ¿Podría haber llegado mi suerte? El caballero guardián reaccionó rápidamente ya que inmediatamente siguió a Shifen hasta el callejón. Shifen estaba envuelto en misterio, y el aura que irradiaba era extremadamente aterradora. Si a esto le sumamos el hecho de que se había topado con un jugador, naturalmente atraería la atención de muchos jugadores en la calle. Aunque las palabras de Shifen no habían sido fuertes, muchos de los jugadores que le rodeaban le habían oído claramente. Hubo innumerables encuentros fortuitos en el dominio de Dios. Especialmente para un lugar como Blackwing City. No era extraño que los jugadores compraran algunos objetos raros de un PNJ oculto. El anciano que los precedió era un PNJ tan poderoso. No sería extraño que vendiera algún objeto poderoso y raro. Entonces, ¿cómo es posible que se pierdan una oportunidad tan buena? Por lo tanto, cada jugador en la calle siguió a Shifen y al caballero guardián. Maldición, ¿por qué hay tanta gente siguiéndonos? El caballero guardián se sintió deprimido cuando se dio cuenta de la multitud de jugadores que le seguían a él y al anciano. Sin embargo, sus pies no se detuvieron mientras continuaba después de Shifen. Mientras tanto, cuando Shifen se dio cuenta del gran número de jugadores que le seguían, sus labios se convirtieron en una sonrisa. Ya había logrado su objetivo. Poco después, Shifen llevó a la multitud de jugadores a la calle donde estaba Hawkins Scholar. Como Hawkins Scholar solo había tenido que informar a sus superiores sobre la situación actual, no se había alejado demasiado de su ubicación original. Naturalmente, también se dio cuenta de la extraña imagen de una multitud de jugadores siguiendo a un misterioso anciano. Por lo tanto, se apresuró a seguir a uno de los jugadores que iba por detrás de Shifen. Después de hacer una breve investigación, Hawkins Scholar se enteró de la razón de esta extraña situación. Su cara se iluminó de alegría cuando él también se unió a este ejército de jugadores. Viendo que el bromista había mordido el anzuelo, Shifen localizó un cenador desocupado y se sentó allí. Su expresión permaneció indiferente mientras miraba a los jugadores que le seguían. El caballero guardián de antes caminó inmediatamente hacia Shifen sin dudarlo. Tenía la intención de averiguar qué artículos podía comprarle al viejo. En respuesta a las acciones del caballero guardián, Shifen reveló una leve sonrisa mientras recuperaba piedras duras y muchos otros tipos de minerales raros.
Luego cotizó precios extremadamente bajos para todos estos minerales. Shifen citó una pila de piedras duras para 40 monedas de cobre, una pila de 200 minerales de hierro para 4 monedas de plata, una pila de 200 minerales de hierro fino para 6 monedas de plata, 200 minerales de plata para 10 monedas de plata, y 200 mitril minerales para 12 monedas de plata. El caballero guardián se quedó inmediatamente atónito cuando escuchó estos precios. Los precios que Shifen cotizó eran mucho más bajos que los precios de mercado actuales. Esto era especialmente cierto en el caso de los ardestones, que en la actualidad tenían una gran demanda. Su excelencia Carlos, deseo comprar 30 pilas de piedras duras, dijo el caballero guardián, con la emoción clara en su voz. Después de todo, si regresara a su propio país y revendiera estas piedras duras a 5 monedas de plata, obtendría una inmensa ganancia. Cualquiera se entusiasmaría con una situación así. Por lo tanto, el caballero guardián gastó todo el dinero que tenía en él para comprar piedras duras de Shifen. Mientras tanto, los jugadores que llegaron un poco más tarde quedaron inmediatamente atónitos por la transacción del caballero guardián. Inmediatamente, se apresuraron a comprar piedras duras a Shifen. La mayoría de los jugadores que se encuentran actualmente en Blackwing City son jugadores independientes. El dinero que llevaban no era mucho, por lo que el número de piedras duras que podían comprar era limitado. La mayoría de los jugadores solo compraron una docena de pilas de piedras duras a Shifen. En un abrir y cerrar de ojos, Shifen ya había vendido más de 200 pilas. Los jugadores que lograron comprar ardestones de Shifen se fueron con una amplia sonrisa. Algunos incluso habían comprado monedas de oro usando créditos, gritando su oferta en las calles. Si compraran monedas a través del centro de comercio virtual, las monedas necesitarían al menos 2 horas para llegar a sus cuentas. Sin embargo, si se tratara de una transacción privada entre jugadores, estos podrían pagar y recibir inmediatamente las monedas. Por lo tanto, estos jugadores inmediatamente comenzaron a gritar en las calles, llegando a ofrecer el doble del precio de mercado. El bromista se asustó de inmediato. Este misterioso NPC estaba vendiendo estos artículos y a un precio tan bajo. Había incluso muchos jugadores comprando monedas en las calles. Si las noticias de este asunto llegaran al líder del gremio de la Estrella Oscura, los oídos del tirano solitario, si eso sucediera, nunca se desharía de los materiales de forja en sus manos. Inmediatamente, Hawkins Scholar envió esta información a su superior y, con la misma rapidez, recibió una respuesta. Le ordenaron que vendiera todos los materiales que pudiera de bajo precio. Después de eso, Hawkins Scholar corrió inmediatamente hacia el lugar de la reunión que había acordado con Shifen. Luego le envió a Shifen un mensaje, diciendo que podían llevar a cabo su negocio inmediatamente. Hawkins Scholar tenía mucho miedo de que Shifen descubriera el asunto con el misterioso PNJ. Si Shifen se enterara, ni siquiera podría vender sus ardestones por 2 monedas de plata. Shifen reveló una leve sonrisa después de recibir el mensaje de Hawkins Scholar. Inmediatamente, les dijo a los jugadores que se había agotado por el día y que regresaría mañana. Muchos de los recién llegados estaban gravemente decepcionados. Se lamentaron por el hecho de que habían sido tan lentos, y no tuvieron más remedio que volver mañana. Poco después, Shifen desapareció de la vista de los jugadores. Buscó un lugar apartado y se puso la apariencia de Lone Tirant una vez más, antes de apresurarse hacia el lugar de la reunión. Capítulo 237. Si no haces cosas estúpidas, no volverán y te morderán en el culo. En la plaza central de Blackwing City, muchos jugadores deambularon, haciendo turismo. La ciudad de Blackwing City era un destino imperdible, ya que había sido construida en la cima de una montaña. Mientras tanto, la torre de la observación de las estrellas se erguía en la plaza central de la ciudad. A través del uso de una plataforma flotante, los jugadores podían llegar a la cima de la torre y ser testigos de toda la belleza de la ciudad de Blackwing. Debajo de la torre Stargazing, Shifen localizó a Hawkins Scholar. En este momento, el pánico pintó la cara del bromista. Sus ojos eran como reflectores mientras escudriñaban la plaza. Cuando finalmente vio a Shifen, se apresuró a acercarse. Líder del gremio tirano, los superiores me han dado mis instrucciones. Para mantener una cooperación a largo plazo con el líder tirano del guild, nos comprometemos a venderle las piedras duras a 2 monedas de plata por pila. Siempre y cuando lleves estos materiales de forja de vuelta al reino de la luna de las estrellas, podrás ganar de vuelta al menos 3 o 4 veces el costo, dijo Hawkins Scholar mientras se dirigía a Shifen, una sonrisa que llenaba su rostro.
Twilig Techo había dedicado mucho tiempo a la obtención de estos materiales de fija. Incluso habían gastado una impresionante suma de monedas y créditos en el proceso. Mientras tanto, su principal objetivo era convertir estos materiales de forja en monedas. Si la suerte lo permitiera, podrían incluso obtener un pequeño beneficio del comercio. Por lo que parece, sin embargo, eso no sucedería. Después de todo, no solo los materiales de forja de otros reinos e imperios eran igualmente baratos, sino que también había un misterioso CNP en Blackwing City que ahora vendía estos materiales a precios muy inferiores a los de los resultados finales. Lo único que el Hawking Scholar podía hacer ahora era convertir todos estos materiales de forja en monedas, incluso a costa de una pequeña pérdida. Luego podría ir a la subasta de la ciudad de Blackwing y comprar algunos artículos que beneficiarían el desarrollo del guild. Sin embargo, aunque los ideales eran maravillosos, la realidad era muy cruel. Era claramente imposible para Shifen gastar cientos de dólares en la compra de estos materiales. Aunque tuviera más de 3000 monedas de oro, no lo gastaría de esa manera. Sin mencionar que Shifen había gastado tanto esfuerzo en estafar a Hawking Scholar. Naturalmente, no se detendría en solo 2 monedas de plata. 2 monedas de plata por pila, eso es lo que yo llamo sincero. Sin embargo, justo antes de venir aquí, alguien me mencionó que están dispuestos a vender una gran cantidad de piedras duras por una pila de 1 moneda de plata. Además, si estoy dispuesto a comprar más de 1000 pilas, bajarán aún más ese precio. Shifen agitó la cabeza, fingiendo desinterés. ¿Qué? ¿Una moneda de plata por pila? ¿Quién dijo eso? Hawking Scholar ya estaba al borde de la locura. Solo había encontrado una gran transacción después de muchas dificultades. Ahora, sin embargo, alguien estaba tratando de subestimarlo. Además, esa persona sabía claramente del misterioso NPC que vendía materiales de fija. Si tuviera que vender cada pila de piedras duras por solo 1 moneda de plata, también podría llevarlas de vuelta a su propio imperio y venderlas allí. Sin embargo, a los diversos gremios de Storm Empire, el imperio al que pertenecía Twilig Techo, no les faltaban ni mucho menos materiales de fija. En cuanto a los actores independientes, la mayoría eran autosuficientes. Como resultado, los jugadores que compraron Ardstones eran muy pocos. Al contrario, había muchos jugadores vendiéndolos. Sin embargo, debido a la reciente compra masiva de Twilig Techo, los precios de las piedras duras en el Storm Empire habían aumentado. Originalmente, 2 monedas de plata sería más que suficiente para comprar una pila de piedras duras. Si estas piedras duras se forjaran en piedras de tronco, sin embargo, la demanda aumentaría ligeramente. Tendrá que investigar a esta persona usted mismo. Si no hay más asuntos aquí, me iré. Todavía tengo que discutir el precio exacto con esa persona. Si compro varios miles de pilas, me pregunto si venderá a un precio aún más bajo. Shifen se rió. Líder de gremio tirano, por favor, espera un momento. El bromista erudito se apresuró a decir. Si estás dispuesto a comprar una gran cantidad, Twilig Techo está dispuesto a ofrecer el mismo precio que esa persona. Si usted está dispuesto a comprar más de 20.000 pilas, puedo ofrecerle un precio de 60 monedas de cobre por pila. Tómalo como una señal de amistad. Actualmente, a Hawking Scholar ya no le importaba el precio. El único asunto afortunado para él en este momento era el hecho de que Lonetirant aún no había descubierto el misterioso PNJ. Aunque Twilig Techo incurriría en una pérdida astronómica al vender las 2000 pilas de piedras duras que tenían actualmente a un precio de 60 cobre, podrían simplemente comprar más piedras duras a un precio de 40 cobre del misterioso NPC. Si revendían esas piedras duras a 60 cobre, obtendrían una ganancia limpia de 20 cobre por pila. Si revendían 18.000 pilas, podrían recuperar fácilmente sus pérdidas. Por lo tanto, Hawking Scholar necesitaba actuar rápidamente. Si Lonetirant se entera de este asunto, es posible que ni siquiera pueda vender las piedras duras que tenía por 40 cobre por una pila. Monedas de 60 cobre un montón. Además, ustedes tienen más de 20.000 montones. Shifen fingió asombro mientras hablaba. Por supuesto. Esta es nuestra manera de mostrar sinceridad. Sin embargo, hay que comprar 20.000 pilas para conseguir un precio tan bajo. El bromista asintió con la cabeza, sonriendo. Espera un minuto. Le preguntaré a esa persona qué precio está dispuesta a ofrecer si compro 20.000 pilas, dijo Shifen. Al oír que Shifen estaba a punto de ponerse en contacto con la persona que conocía al misterioso PNJ, el pánico de Hawking Scholar creció.
Cualquiera que conozca esta información solo necesita gastar tanto esfuerzo como voltear una mano en esta transacción. Incluso si obtuvieran una ganancia de 1 moneda de cobre por pila, podrían ganar 2 monedas de oro de la venta de 20.000 pilas. Sin embargo, la situación de Hawkins Scholar era diferente. Por lo tanto, gritó a toda prisa. Tirano líder del gremio, por favor, espera un minuto. No quiero perder el tiempo compitiendo con esa gente, así que te ofrezco un precio de coste de 50 monedas de cobre. Tómalo como si yo tratara de ser tu amigo. Sin embargo, usted tiene que comprar 50.000 pilas. Incluso te regalaré 300 pilas de mineral de hierro, 400 pilas de mineral de plata, 200 pilas de mineral de mitril, 100 pilas de mineral de oro, y también una misteriosa bolsa de mineral rúnica con clasificación de hierro. Nadie puede ofrecerte un precio más bajo que yo. Ofrecen 50 monedas de cobre por pila, y vienen con un regalo de minerales raros también. Hay incluso 100 pilas de mineral de oro, un mineral de alta calidad que nunca antes había visto. Parece que eres sincero. Dudo que la otra parte pueda ofrecer un precio más bajo que este. Muy bien, entonces. Te compraré 50.000 pilas de Ardestones. Shifen sonrió contento. Ya estaba bastante satisfecho de que podía comprar 2.000 pilas de piedras duras por solo 50 monedas de cobre por pila. A expensas de vender más de 200 pilas de piedras duras a un precio de 40 monedas de cobre por pila, podría comprar más de 2.000 pilas a un precio de 50 monedas de cobre a cambio. Había sacado un gran provecho de esta transacción. En cuanto a las restantes 48.000 pilas de piedras duras, si Hawkins Scholar descubriera la verdad, nunca volvería a venderle piedras duras por un precio tan bajo. Básicamente, no habría otra transacción comercial entre él y Twilig Techo. Sin embargo, Shifen no le prestó atención a esto. Con este lote de materiales de forja, no se quedaría sin piedras duras en un futuro cercano. Firmemos un contrato entonces, líder de gremio tirano. Hawkins Scholar firmó un contrato electrónico. Con el sistema de Dios principal dando testimonio de este contrato, a ninguna de las partes involucradas se le permitió violar las condiciones establecidas. ¿Qué significa esto? Shifen arrugó levemente sus cejas. Líder de gremio tirano, esta es una gran transacción que involucra 50.000 pilas de piedras duras. Si el líder del gremio tirano de repente decide no comprar las piedras duras, ¿no sufriría yo la pérdida? Por supuesto, no estoy tratando de cuestionar la credibilidad del líder del Guild Tirant. Sin embargo, para evitar disputas futuras, seamos villanos ante los nobles, explicó Hawkins Scholar. Aún así, ¿no hay ningún problema con este acuerdo? No me importa que el comercio tenga que hacerse en 10 días, pero ¿por qué tengo que compensarte con 5.000 monedas de oro o 50 millones de créditos, con monedas de oro como prioridad, si yo reniego del contrato, mientras que vosotros no tenéis que pagar nada si incumplís vuestro compromiso? Shifen dijo airadamente, ¿llamas a esto no cuestionar mi reputación? Por lo que veo, tal vez deberíamos olvidarnos de esta transacción de negocios. Aunque Shifen parecía enfadado, por dentro no podía estar más contento. Originalmente, no tenía esperanzas de conseguir las 48.000 pilas restantes de piedras duras. Él nunca hubiera pensado que Hawkins Scholar tomaría tal acción. Al contrario de estar furioso, Shifen no pudo evitar estar de acuerdo con este contrato. El maligno que se trajo sobre sí mismo era verdaderamente el más difícil de soportar. Por favor, espera, líder de gremio tirano. Simplemente me olvidé de escribirlo. Si Twilig Techo reniega del acuerdo, también le compensaremos con 5.000 monedas de oro o 50 millones de créditos. Además, el líder de Guild Tirant puede estar seguro de la validez de este contrato, ya que nuestro líder de Guild lo ha firmado personalmente. Lo único que queda es la firma del líder del Guild Tirant. Hawkins Scholar se apresuró a enmendar el acuerdo. De hecho, se había olvidado de este asunto por pánico. Después de todo, tenía mucho miedo de que Shifen descubriera al misterioso PNJ que vendía materiales de fija. Sin embargo, mientras ambas partes firmaran este acuerdo, incluso si Lone Tirant descubriera este misterioso PNJ, Hawkins Scholar no tendría nada que temer. Ahora, eso está mejor, dijo Shifen con satisfacción después de no encontrar problemas con el acuerdo. Shifen fue casi incapaz de suprimir la emoción en su corazón. Después de calmar su excitado estado de ánimo, firmó el contrato. Sin embargo, Hawkins Scholar estaba mucho más emocionado que Shifen. Su corazón estaba a punto de salir de su pecho.
Mientras veía a Shifen finalmente firmar el acuerdo, el contrato que recibía el reconocimiento del sistema de Dios principal, simultáneamente reveló una fría sonrisa. Capítulo 238. El sustituto perfecto. Entonces, primero intercambiemos las 2000 pilas que tengo conmigo, dijo el bromista becario, quien se sintió totalmente aliviado ahora. Claro, Shifen reveló una leve sonrisa, asintiendo. Hawkins Scholar entonces llamó a la interfaz de comercio, iniciando el comercio. Con el acuerdo en vigor ahora, incluso si Lonetiran descubriese el secreto, no se atrevería a incumplir el trato. Si lo hacía, tenía que pagar 5.000 monedas de oro o 50 millones de créditos, con monedas de oro como prioridad. Por lo tanto, solo podía rechinar los dientes mientras compraba 50.000 pilas de piedras duras por 50 monedas de cobre por pila. La transacción completa ascendería a 250 monedas de oro. Mientras tanto, al revender las 48.000 pilas de piedras duras que obtendría del misterioso NPC, Hawkins Scholar podría obtener una ganancia limpia de 48 oro. Además de los 10 gold que acaba de obtener, tendría una ganancia total de 58 gold. Tal cantidad podría permitirle comprar una gran cantidad de artículos en la subasta de Blackwing City. También podría usar las sobras para aumentar los fondos líquidos del guild. El bromista erudito casi rugió de emoción. Este sentimiento es genial. Sin embargo, Hawkins Scholar suprimió su excitación. Todavía necesitaba mantener una apariencia exterior adecuada. Ahora que Twilight Techo tenía fondos tan fluidos, podían desarrollarse a un ritmo mucho más rápido. Además, como su contribución en este asunto fue tan grande, Hawkins Scholar se preguntó qué tipo de recompensa le daría el líder del gremio. Actualmente, Shifen también se sentía entusiasmado al ver tantos materiales de fija. Lo más importante es que solo había gastado 10 monedas de oro en todas ellas. Nada podría sentirse mejor que esto. Mientras los revendiera en White River City, podría ganar 200 monedas de oro solo de las 2000 pilas de Hardstones. Si los forjara todos en whetstones, podría hacer 800 gold. Si los convirtiera en whetstones avanzados, eso sería una ganancia de 2,000 gold. Aunque no podía hacer whetstones y advanced whetstones con una tasa de éxito del 100%, después de deducir los costes, todavía podía ganar fácilmente más de 1000 gold. Además, esto fue solo en el caso de 2000 pilas. Si recibiera los 50.000 pedazos de piedras duras de Twilight Techo, podría fácilmente alcanzar los 30.000 de oro necesarios para su Epic Quest. Líder tirano de la cofradía, por favor espere un momento. Iré a recuperar las piedras duras restantes. Hawkins Scholar quedó satisfecho después de recibir el dinero. Inmediatamente usaría este dinero para comprar aún más Hardstones de ese misterioso NPC. Bien. Encontrémonos en el banco, entonces. Shifen no pudo evitar sonreír cuando vio la sonrisa de Hawkins Scholar. Aunque los jugadores no podían recuperar sus pertenencias personales del banco de la ciudad de Blackwing, todavía se les permitía almacenar objetos. Ahora mismo, la bolsa de Shifen estaba llena hasta el borde. Sería inconveniente para él asistir a la subasta de Blackwing City en tal estado. Por lo tanto, él planeó almacenar sus artículos primero. En cuanto al resto de los materiales de forja que le habían prometido, Shifen ya no tenía ninguna esperanza de recibirlos. Después de todo, ya podía prever el resultado final. Shifen se preguntó qué tipo de expresión haría Hawkins Scholar cuando se enteró de que no solo el PNJ que vendía los materiales de forja ya no estaba allí, sino que además el PNJ nunca regresaría. Muy rápidamente, Hawkins Scholar corrió hacia la glorieta que el misterioso NPC había ocupado anteriormente. ¿Dónde está? Hawkins Scholar miró al callejón poco poblado. Aparte de unos pocos jugadores, el misterioso PNJ no estaba en ninguna parte. ¿Te refieres al NPC que vendió los materiales de forja? Llegaste tarde. Ese NPC se quedó sin materiales hace un rato. Dijo que solo regresaría mañana después de reabastecerse. Ustedes son crédulos. ¿De verdad creías que esas cosas iban a pasar todos los días? Apuesto a que este fue un evento de una sola vez desencadenado por algún tipo de búsqueda. Dudo mucho que ese viejo regrese. De lo contrario, si el viejo vendiera tantos Hardstones cada día, ¿no rompería el mercado? El sistema de Dios principal no debería cometer tal error. Dos jugadores de buen corazón que pasaban de repente empezaron a hablar de este incidente. ¿Cómo puede ser esto? Escuchando las palabras de los dos jugadores de buen corazón, la cara de Hawkins Scholar se volvió cenicienta al instante. Las palabras ya no podían describir su estado de ánimo actual.
Dios, ¿qué he hecho? Ya sea que el misterioso NPC vendiera las piedras duras en cantidades limitadas todos los días o dejara de venderlas por completo, a Hawkins Scholar no había diferencia entre las dos. No importa qué escenario ocurriese, era imposible para él reunir 48.000 pilas de piedras duras en 10 días. Si no lo hace, entonces romperá los términos del contrato. Si es así, tendría que compensar a Shifen con 5.000 monedas de oro, o 50 millones de créditos. Enfrentado a un precio tan alto, Hawkins Scholar había caído instantáneamente del cielo directamente al infierno. Además, había caído a la capa 18 más horripilante del infierno, Abyss 1. Si hubiera sabido que tal situación ocurriría, no habría vendido en absoluto los materiales de forja que tenía por un precio tan bajo. Al final, solo había ganado 10 monedas de oro por todos esos materiales preciosos. Además, incluso había cavado su propia tumba y comprado su propio ataúd firmando ese contrato de 50.000 pilas con Lone Tyrant. ¿Qué se supone que tenía que hacer ahora? Esto no va a funcionar. Necesito contactar a Lone Tyrant inmediatamente. Tengo que pensar en una forma de deshacerme a ese contrato. Al final del día, Hawkins Scholar seguía siendo un veterano hombre de negocios. Ahora que sabía lo que debía hacer, corrió a toda prisa hacia el banco de la ciudad de Blackwing. Si hubiera perdido este lote de materiales de forja, Twilight Techo todavía podría soportar tal pérdida. No obstaculizaría mucho el desarrollo general del gremio. Además, había recibido al menos 10 monedas de oro por esos materiales. Sin embargo, las 48.000 pilas restantes de Ardestones le quitarían la vida a Twilight Techo. Si le quitaba la vida a Eco Crepúsculo, el líder del gremio le quitaba la suya. Justo después de que Shifen almacenó todos los materiales en el banco, se dio cuenta de que el estudiante bromista corría hacia él en una ráfaga. Aunque Hawkins Scholar trató de fingir serenidad, con la inmensa presión y el miedo que se apoderó de él, fracasó. El hermano erudito es rápido. Debe ser agotador para ti transportar las piedras de un lado a otro. Me pregunto cuántas pilas has traído esta vez. Shifen se burló de la bromista. Su excelencia tirano, necesito discutir cierto asunto con usted. Hawkins Scholar ya no tenía la confianza de antes. Incluso empezó a utilizar los honoríficos en su discurso. Sin embargo, no tuvo elección, ya que su vida estaba ahora en manos de Shifen. Ya somos socios de negocios. Si tienes algo que decir, dilo. Shifen asintió. Su excelencia tirano tiene razón. En Twilight Techo siempre hemos sido villanos antes que caballeros. Ya que somos socios de negocios, tenemos que considerarnos mutuamente. Si intercambiamos 50.000 pilas de piedras duras de una sola vez, asumo que su excelencia tirano no tendrá suficientes monedas de oro. Incluso si se les da un plazo de 10 días, eso no debería ser posible. Por lo tanto, después de una cuidadosa consideración, hemos decidido modificar el contrato, aflojando las condiciones establecidas en el mismo. ¿Cómo se siente al respecto, su excelencia tirano? El estudiante que bromeaba explicó lentamente, sus palabras sonaban muy lógicas. Si Shifen no hubiera sabido que Hawkins Scholar estaba intentando incumplir el contrato, las palabras de Hawkins Scholar podrían haberle conmovido hasta las lágrimas. Como se espera de un hombre de negocios veterano, todavía puede llevar una cara seria cuando engaña a alguien. Por un momento, incluso creí que estaba pensando en mi propio bien. Shifen se mofó por dentro. Desafortunadamente, tales palabras no podían mover su corazón ni engañarlo, especialmente porque hacía tiempo que conocía los verdaderos colores de Hawkins Scholar. Muchas gracias por las preocupaciones del hermano Scholar. Sin embargo, el hermano erudito puede estar seguro de que, siempre y cuando regrese a mi reino con estos materiales y los revenda, podré recuperar el dinero muy rápidamente. Garantizo que puedo saldar la deuda en 10 días, así que no hay necesidad de alterar el contrato. Shifen sonrió débilmente, diciendo. Entonces, apurémonos y terminemos el negocio. La subasta está a punto de comenzar. Después, Hawkins Scholar dio una docena de razones más para cancelar el acuerdo, tales como bajar el precio aún más, o aumentar la cantidad de comercio, y así sucesivamente. Desafortunadamente, Shifen había rechazado a todos y cada uno de ellos. Esta situación había llevado a Hawkins Scholar al borde de la locura. Sin embargo, Hawkins Scholar no quiso revelar sus intenciones accidentalmente, así que aunque estaba cerca del punto de vomitar sangre por la ira, eligió retenerla. Hermano erudito, no tienes que desperdiciar más palabras para tratar de cambiar el acuerdo. No lo cambiaré pase lo que pase.
Después de todo, puedo comprar 50.000 pilas de Ardstones a un precio de 50 cobre por pila. Es una oportunidad única que no encontraré aunque lo intente. Incluso si los comprara un PNJ, definitivamente no podría comprar tantos. Lo sabías desde el principio. Por supuesto. ¿Quién no sabría de un incidente tan grande? ¿Te pasa algo en la cabeza? ¿Querías revender los Ardstones que compraste a ese NPC y sacar un gran beneficio de mí? Mantén eso en tus sueños. Ya sentía que el NPC no era confiable. Por lo tanto, acepté tu oferta. Viendo tu frustración, como era de esperar, que el NPC realmente no era confiable. Anticipo con impaciencia la llegada de los 48.000 Ardstones restantes. Me estifaste. Represento a Twilig Techo. ¿No tienes miedo de enfurecer a Twilig Techo con tus acciones? Podemos extinguir un gremio de tercera clase como Darkstar en cualquier momento. Oh. Twilig Techo es un gremio de primera clase. Estoy tan asustada. Desafortunadamente para ti, Twilig Techo está basado en el lejano Storm Empire. Ustedes simplemente están demasiado lejos del reino de la luna de las estrellas. ¿Y qué si eres increíble? ¿Puedes hacerme algo? ¿Qué le puedes hacer a Estrella Oscura? Si tienes la habilidad, entonces ven al reino de la luna estrella. Con mucho gusto exterminaré a Twilig Techo y eliminaré su nombre del dominio de Dios permanentemente. Sin embargo, por ahora, es mejor que piensen en un plan para lidiar con la compensación. Al decirlo, Shifen partió del banco de Blackwing City, riendo a carcajadas y dejando atrás a un estudioso de las bromas totalmente aturdido. Hawkins Cholar era completamente incapaz de aceptar la realidad de que había sido estafado. Sin embargo, en comparación con ser estafado, se sintió más humillado por el hecho de que Shifen había estado jugando con él desde el principio. Además, había saltado de alegría como un mono. Cuando el bromista pensó en esto, se sintió totalmente humillado. Pasado un buen rato, el bromista gritó. Tirano solitario, espera. El poder de Twilig Techo supera con creces tu imaginación. Definitivamente te destruiremos a ti y a Darkstar. Capítulo 239. Sorprendidos una y otra vez. Después de que Hawkins Cholar se recuperó de su shock, inmediatamente llamó a la interfaz de comunicación del sistema e informó al líder del gremio de Twilig Techo, Glorio Usecho. Líder del gremio, ese llanero solitario mira claramente hacia abajo a Crepúsculo Eco. Ya ha decidido estafarnos 5.000 monedas de oro. El bromista reportó todo lo que le sucedió al glorioso Eco, temblando mientras hablaba. Aunque era uno de los miembros principales de Twilig Techo, esta vez había causado una gran pérdida para el guild. ¿Quién sabía lo que el líder del gremio le haría? Entiendo. Sin embargo, un mero gremio de tercera clase todavía no es digno de que yo actúe personalmente. Enviaré a Brilliant Argod a tratar con la corporación que está detrás de Darkstar en la realidad. Si Lone Tirante es sensato, debería saber qué hacer. Si cree que puede quitarme fácilmente 5.000 monedas de oro, que lo piense de nuevo. Sin embargo, Scholar, tu actuación esta vez me ha decepcionado. Cuando termines la subasta, regresa y entrega tus deberes a Greenwave. Sí, líder del gremio. Me reuniré con Greenwave cuando regrese. Aunque el glorioso Eco no había regañado al bromista, había dejado claras sus intenciones. Instantáneamente, la apariencia exterior de Hawkins Cholar pareció envejecer por más de una década. Aunque en su interior se sintiera renuente, solo podía aceptar esta conclusión. En ese momento, el odio hacia el tirano solitario llenó el alma del bromista. Si no fuera por Lone Tirant, no habría caído en tal suerte. A menos que pudiera actuar de manera asombrosa, aportando un gran beneficio al gremio, el gremio ya no lo consideraría con ninguna importancia. No. No puedo rendirme. Mientras pueda comprar un artículo en la subasta de Blackwing que sorprenderá al líder del gremio, podría incluso decidir rescindir mi castigo. Un último rastro de esperanza se encendió en Hawkins Cholar. Con el oro 8 que había traído de la cofradía, además del oro 10 que había obtenido anteriormente, tenía actualmente oro 18 sobre él. Con tanto dinero, ni siquiera un gremio de primera clase podría competir con él en la subasta. En otro lugar, Shifen ya había llegado a la casa de subastas Blackwing bajo el disfraz de Black Flame. El plan de Shifen había tenido un éxito magnífico. No solo había ganado una gran suma de monedas y créditos, sino que también ayudó a Darkstar a convertirse en un poderoso enemigo. Twilig Techo era un gremio de primera clase. Mientras tanto, como líder de este gremio de primera clase, Glorio Usecho contaba con más de 20 años de experiencia en juegos de realidad virtual.
Además, había liderado Twilig Techo en campañas en el mundo virtual durante más de una década, por lo que tenía una gran experiencia, y su fuerza y técnicas también eran extremadamente poderosas. Además de un líder de gremio tan impresionante, Twilig Techo también contaba con decenas de expertos de primer nivel. En el pasado, cada uno de estos expertos se había convertido en una potencia de nivel 4 o superior. Además, Twilig Techo también tenía 3 miembros que habían logrado una clase de nivel 6 en el pasado, convirtiéndose en potencias clasificadas por Dios. Entre esos 3, uno era nada menos que el líder del gremio de Twilig Techo, el mismo Glorious Echo. Mientras tanto, Aqua Rose y una de sus buenas amigas ocuparon los otros 2 lugares. Esta fue la razón por la que Twilig Techo se destacó entre los muchos tiranos que los rodeaban, convirtiéndose en uno de los pocos supergremios en el dominio de Dios. En el pasado, Twilig Techo había superado con creces a Ouroboros en todos los aspectos, e incluso había establecido un gigantesco imperio virtual para sí mismos. En aquel entonces, Twilig Techo era una existencia que Shifen solo podía admirar desde lejos. Por supuesto, Shifen no podía tomarse a la ligera el actual Twilig Techo. Después de todo, Twilig Techo seguía siendo un gremio de primera categoría. Tenía un trasfondo extraordinario, y había innumerables corporaciones que los apoyaban financieramente. De manera similar, tuvieron una gran influencia en el mundo real. Para tratar con un gremio de tercera clase como Darkstar, podrían simplemente presionar económicamente a Darkstar en la realidad, y Darkstar sufriría. De ahí la razón por la que Shifen había elegido disfrazarse de Lone Tyrant cuando jugaba con Twilig Techo. Ahora mismo, Shifen aún no sabía quién apoyaba a Estrella Oscura entre bastidores. Sin embargo, con un gremio de primera clase como Twilig Techo ejerciendo presión financiera sobre ellos en el mundo real, Shifen pudo, al menos, vislumbrar la poderosa organización que está detrás de Darkstar. De esta manera, Shifen podría tomar las medidas apropiadas para tratar con ellos en el futuro. Justo cuando Shifen estaba a punto de sentarse en la sala de subastas, el comunicador del sistema de Shifen sonó. La persona que se puso en contacto con él no era otra que Aqua Rose, que había estado fuera de su alcance todo este tiempo. Señorita Aqua, es una persona muy ocupada. En realidad enviaste a un representante para una transacción comercial tan importante, bromeó Shifen. Shifen tenía muy claro que la ausencia de Aqua Rose tenía algo que ver con Glorious Echo. Después de todo, la reciente actuación de Aqua Rose había sido demasiado impresionante. El clavo que sobresalía sería clavado. Glorious Echo debe haber sentido que Aqua Rose era una amenaza para su posición. Maestro Llama Negra, debe estar bromeando. Solo he conseguido entrar en el dominio de Dios después de muchas dificultades. Sin embargo, parece que aún es demasiado tarde. El tono de Aqua Rose era impotente mientras hablaba. ¿Qué pasó?, preguntó Shifen con curiosidad. Basado en el tono de Aqua Rose, Shifen podía decir que este asunto no era tan simple como parecía. De lo contrario, ¿por qué una mujer fuerte como Aqua Rose revelaría un rastro de depresión e impotencia? Al final del día, Aqua Rose seguía siendo un anciano honorario de Twilig Techo. Su posición en el guild era extremadamente alta. Además, la familia de Aqua Rose en el mundo real tenía un pasado poderoso. Su familia también era una de las corporaciones que apoyaban financieramente a Twilig Techo, por lo que poseían acciones significativas del guild. Por lo tanto, a menos que el glorioso Echo se hubiera vuelto loco, no debería haber tomado ninguna acción viciosa contra Aqua Rose. La situación actual no es más que una competencia comercial, y ambos siguen haciéndolo para desarrollar Twilig Techo. En el peor de los casos, ambas partes solo se sentirían insatisfechas la una con la otra. No romperían todas las relaciones y comenzarían una guerra total. No es gran cosa. Solo dejé Twilig Techo. Eso es todo, Aqua Rose contestó casualmente. ¿Qué? ¿Dejaste Twilig Techo? ¿Tu familia no dijo nada de esto? Shifen casi pensó que sus orejas le habían jugado una mala pasada. Aunque Aqua Rose sonaba relajada, Shifen podía sentir los sentimientos agraviados que se escondían tras sus palabras. Después de todo, él personalmente había experimentado una situación similar en el pasado. Aún así, la corporación detrás de Aqua Rose posee un número significativo de las acciones de Twilig Techo. Esa gloriosa Echo debe haberse vuelto loca para expulsar a Aqua Rose del gremio. Mi familia trató de obligarme a hacer algo que no quería hacer. Me negué, así que me expulsaron de Twilig Techo. En un ataque de rabia, también me escapé de casa. Estoy sin dinero ahora después de comprar un nuevo casco de realidad virtual. Me pregunto si el maestro Llama Negra estaría dispuesto a protegerme.
Aquarose se rió mientras bromeaba. Ella solo había estado bromeando sobre su estado financiero actual. Después de todo, era un hecho que era la princesa de una gran corporación. Era inevitable que tuviera algo de dinero ahorrado. Aunque huyera de casa y no dependiera de sus padres, el dinero que tenía en su cuenta bancaria podría permitirle vivir el resto de su vida en paz sin trabajar. Claro. Con gusto le daría la bienvenida a una ayudante tan poderosa como la señorita Rose. ¿Qué te parece un salario anual de 1 millón de créditos, además del 5% de las acciones de mi taller? Shifen naturalmente sabía que Aquarose solo bromeaba con él. Sin embargo, Shifen no quería perder una oportunidad tan fortuita ahora que había aterrizado en su regazo. ¿Quién sabía cuánto tiempo tendría que esperar para volver a tener esa oportunidad? Aquarose quedó inmediatamente atónita por la oferta de Shifen. Normalmente, ya era impresionante para un gremio ofrecer un salario anual de millones. Sin embargo, Shifen llegó a ofrecerle voluntariamente el 5% de las acciones de su gremio. Esta era una oferta inimaginable, y mostraba claramente lo mucho que Shifen la veía. Aquarose de repente se sintió desconcertada. Originalmente, ella había tenido la intención de empezar su propio taller desde cero. Después de todo, algunos de sus leales subordinados se habían ido de Twilig Techo con ella después de enterarse de su expulsión. Con este grupo de personas bajo su mando, todavía podía establecer un taller relativamente fuerte. En el futuro, tenía la intención de construir un guild lo suficientemente poderoso como para rivalizar con Twilig Techo. Quería enseñar a su familia que su decisión fue un error. El único problema que quedaría sería la opresión de Twilig Techo. También fue la razón por la que actualmente tenía un dolor de cabeza masivo. Si ella deseaba seguir desarrollándose a sí misma y a su taller en el Storm Empire, tendrían que enfrentarse a todo el peso de Twilig Techo. Mientras tanto, Aquarose tenía muy claro lo increíble que era Twilig Techo como guild. Pero ahora que Shifen la había invitado con tanta sinceridad, no sabía qué hacer. Capítulo 240. La sombra del purgatorio. Si eso aún no es suficiente, puedes convertirte en el vicelíder del gremio. También puedes formar tu propio equipo de élite y mantener tu independencia. ¿Qué te parece? Añadió Shifen. El abandono por parte de Twilig Techo de una futura central eléctrica clasificada como Tier 6 fue lo mismo que paralizar sus dos brazos. La razón por la que Shifen pensó ambos y no solo uno de sus brazos, fue porque, sin Aquarose, su amiga de nivel 6 no se uniría a Twilig Techo. Por lo tanto, la decisión de Twilig Techo de expulsar a Aquarose fue el equivalente a expulsar a dos futuras potencias clasificadas por Dios. Mientras tanto, Shifen había causado esta tragedia de Twilig Techo, aunque sin intención. Si podía reclutar a Aquarose para su guild, estaba muy ilusionado con el futuro del guild. Aunque aceptara tu oferta, aún tengo un grupo de subordinados en el Imperio de las Tormentas. Puede que yo pueda pagar la costosa tarifa de teletransporte por mi cuenta, pero ellos no podrán. Además, por mi bien, decidieron dejar el eco del crepúsculo y abandonar allí su brillante futuro. No puedo abandonarlos por mis propias razones egoístas. Lo siento mucho por esto. Aunque la oferta de Shifen era muy atractiva, Aquarose no estaba dispuesta a abandonar a sus subordinados. ¿Hay muchos de ellos? Preguntó Shifen. Debería haber más de 100 personas. Maestro Llama Negra, deberías rendirte. Ni siquiera Twilig Techo puede pagar la tarifa de teletransporte para tanta gente, entendió naturalmente las intenciones de Shifen detrás de la pregunta. La teletransportación entre países era costosa. Además, el Storm Empire estaba muy lejos del reino Star Moon, por lo que la tarifa de teletransporte sería mucho más cara. Una estimación aproximada para un solo jugador era de 2 a 3 monedas de oro, mientras que el total para 100 jugadores sería de al menos 200 a 300 monedas de oro. Por no hablar de un solo gremio de primera clase, ni siquiera 10 gremios de primera clase juntos podrían permitirse tal precio. Era imposible que Shifen poseyera tantas monedas de oro. Así que, son solo un centenar o así. Afortunadamente, no hay demasiados. Shifen suspiró aliviado. Si hubiera más de 1000 jugadores, entonces realmente sentiría el dolor de las tarifas de teletransporte. Ven al reino de las lunas de las estrellas, entonces. Pagaré los gastos de teletransporte. Él había ganado 1 tonelada de Twilig Techo antes, y ahora mismo, sucedió que pudo devolver parte de ella a Aquarose. Esto también podría considerarse como un tipo de destino. Sin embargo, si Glorioso Echo se enterara de esto, lo más probable es que vomitara sangre por enojo.
Maestro llama negra, son 300 monedas de oro, no 3 monedas de oro, le recordó Aquarrose a Shifen. Sí, ya lo sé. Te enviaré 300 de oro en un momento. Después de llegar a White River City, diríjase a la firma comercial Starstreak para buscarme. Como la subasta de Blackwing ya había comenzado, Shifen desconectó la llamada después de decirlo. Las palabras de Shifen dejaron a Aquarrose conmocionada. ¿Qué clase de poder hay detrás del maestro llama negra? ¿Cómo puede tener una riqueza tan asombrosa? Para entregar casualmente 300 monedas de oro, ¿podría ser uno de esos supergremios? El tono de Shifen cuando habló había sido muy casual, como si las 300 monedas de oro que mencionó fueran solo 3 monedas de oro. Aquarrose agitó la cabeza. No, ni siquiera esos supergremios pueden gastar 300 monedas de oro con tanta facilidad. Esto es interesante. De todos modos, tendré mis respuestas siempre y cuando llegue a White River City. Aquarrose reveló una leve sonrisa, la anticipación llenando su corazón. Mientras tanto, la sede de la subasta de hoy de Blackwing ya estaba repleta de jugadores. Entre todos estos jugadores, la mayoría estaba formada por las altas esferas de los grandes gremios. Estos gremios habían raspado cada una de las monedas que pudieron para la subasta de hoy. De sus investigaciones, se enteraron de que la casa de subastas vendía muchos artículos sorprendentes. Incluso si fuera solamente en la subasta normal, los artículos tales como el equipo de oro fino y los materiales requeridos para forjar el equipo de oro oscuro estarían disponibles. También había una pequeña posibilidad de que artículos como Dark Gold Weapons y Epic Ranked Items aparecieran en la subasta. Solo se necesitaban suficientes monedas para comprar estos preciosos artículos. Después de varias subastas de calentamiento, la atmósfera de fuego en el lugar de la subasta alcanzó su apogeo. Desde el principio, los jugadores deseaban todos los objetos que habían sido subastados. Sin embargo, ninguno de estos objetos despertó el interés de Shifen, ya que todos ellos solo tenían el rango de hierro misterioso. Aunque tales artículos eran útiles para los miembros de la élite de un guild, no eran de mucha utilidad para él. Mientras tanto, el siguiente objeto que apareció en el escenario hizo brillar instantáneamente los ojos de todos los jugadores presentes. Todos ellos expresaron gran interés en este punto. Este objeto era una daga de oro fino. Espina de hielo daga, rango de oro fino, nivel 15 ataque más 134, fuerza más 18, agilidad más 24, resistencia más 15 habilidad pasiva adicional, el poder de la escarcha. Inflige un 50% de daño por congelación al objetivo, reduciendo su velocidad de movimiento y velocidad de ataque en un 50% durante 4 segundos. Si un asesino equipara esta daga, serían como un tigre al que le han crecido alas. Incluso si el asesino fallaba en matar al enemigo con un solo golpe, con la reducción de la velocidad en efecto, podían continuar uniendo sus habilidades para destruir a su enemigo. Aparte de la espina de hielo, también había una daga llamada Daga de las Llamas Furiosas. Daga Furiosa Daga, rango de oro fino, nivel 15 ataque más 134, fuerza más 18, agilidad más 24, resistencia más 15 habilidades adicionales. El poder de las llamas. Reparte un 50% de daño por llama al objetivo, reduciendo la defensa del objetivo en un 10% durante 20 segundos. Efectuar apilamientos hasta un máximo de 5 veces. Todos los asesinos en el lugar de la subasta se entusiasmaron con la aparición de estas dos dagas. Prácticamente babeaban, deseando poder equipar estas espadas. En cuanto a la reducción de la velocidad, el efecto de rotura de armadura o el daño mágico adicional del 50%, todos ellos eran valiosos para los asesinos. Se podría decir que estas dos dagas eran las mejores armas para los asesinos en esta fase del juego, y eran las mejores. Sin embargo, la oferta mínima también hizo que los jugadores se sintieran impotentes y frustrados. La puja comenzó con 5 monedas de oro. Además, el incremento mínimo para cada oferta era de 10 monedas de plata. Si tuvieran que competir por este artículo, el precio seguiría subiendo mucho. Si uno de los gremios grandes presenta una oferta por estas dagas, ese gremio perdería la capacidad de competir por los siguientes artículos para aparecer en la subasta. A menos que tuvieran una necesidad particular de estas dagas, ninguno de los gremios presentes insistiría en comprarlas. No está mal. Son armas de primer nivel para un asesino de nivel 15. Sucede que puedo regalarlos a la danza del fuego, dijo Shifen satisfecho después de examinar los atributos de las dagas. Genial. El cielo aún no me ha abandonado. Si pudiera presentarle estas dagas al líder del gremio, sería definitivamente muy feliz.
Incluso podría decidir mi castigo de revocación. Sentado en la primera fila de la sala de subastas, los ojos de Hawkins Scholar se volvieron de color carmesí mientras miraba la daga espina de hielo y llamas furiosas que se exhibían en el escenario. Si no hubiera habido guardias de nivel 200, podría haber subido al escenario para arrebatar las armas. Después de que el subastador anunciara el inicio de la subasta, toda la sala de subastas explotó. 5 de oro. 5 de oro, 50 de plata. 6 de oro. Y, antes de que pasara un minuto, el precio de las dagas había llegado a 7 oro 20 plata. Cuando la mayoría de los gremios vieron tal precio, rápidamente se dieron por vencidos con las dagas. Podéis competir entre vosotros todo lo que queráis, pero ni siquiera penséis que podéis ganar contra mí. Hawkins Scholar estaba completamente seguro de sí mismo en ese momento. No temía que alguien pudiera pujar más alto que él. Además, esto fue solo el comienzo de la subasta. Muchos más artículos aparecerían más tarde, y nadie sabía cuán poderosos serían los siguientes. Todos retendrían sus ofertas. Por lo tanto, Hawkins Scholar no tenía miedo de que alguien compitiera con él por las dagas. Viendo que las ofertas se habían detenido, Shifen abrió la boca y dijo: 10 monedas de oro. El lugar de la subasta se quedó en silencio al instante. Aunque estas dagas eran armas de primer nivel para un asesino, ese precio era simplemente demasiado alto. Sin embargo, eso no quiere decir que estas dagas valgan tal precio. Por el contrario, no muchos de los actores presentes en la actualidad pueden permitirse tal precio. No habían traído tantas monedas a la subasta. Si la subasta se llevara a cabo utilizando créditos, muchos jugadores estarían más que dispuestos a gastar 500.000 créditos para comprar estas dagas. ¿Llama negra? Mierda. Él está tratando de competir conmigo. ¿Cómo puede tener tanto dinero? Hawkins Scholar estaba al borde de la locura. Si ofrecía un precio aún más alto por las dagas, entonces no podía permitirse pujar por artículos posteriores. Sin embargo, si no compraba estas dagas, su futuro sería sombrío. Al final, Hawkins Scholar tomó una decisión, gritando en voz alta: 10 de oro, 20 de plata. En respuesta, Shifen simplemente sonrió mientras informalmente decía: oro 12. 12 oro, 10 plata. Hawkins Scholar se agarró el pecho con dolor mientras gritaba, su odio por Shifen creciendo intensamente. Pequeña y molesta plaga. 20 de oro. Shifen no deseaba perder el tiempo con Hawkins Scholar, así que repentinamente subió la oferta por un margen enorme. No le importaba gastar una cantidad tan pequeña de dinero. Después de todo, hoy había obtenido un gran beneficio de Twilight Techo. Black Flame. El bromista erudito miró a Shifen, un indicio de desesperación escondido en sus ojos. Solo llevaba 18 de oro encima, así que no tenía forma de competir por las dagas. Nunca imaginó que, al final, la llama negra que había despreciado le daría el golpe final, enviándolo al abismo de la desesperación. Por otro lado, Shifen sentía que era problemático prestar atención a Hawkins Scholar. Ni siquiera miró al Maitreya mientras se concentraba en el siguiente objeto subastado. La sombra del purgatorio. Este era uno de los 3 tesoros que solo se podían encontrar en la casa de subastas Blackwing. Fin del capítulo.